Suscríbete a la Panterita. Arriba la muchachada y la hinchada del gran... Salir del fondo. Olimpia 12 de octubre abren la 11ª fecha con la idea de dejar la última zona de la tabla. Opa tudo. 4 equipos brasileños definirán las competiciones suramericanas en Montevideo. Paranaense Bragantino por la Copa Suramericana y Flamengo Palmeiras por la Libertadores. Barrio Obrero está de fiesta. En la fecha, el Club Cerro Porteño cumple 109 años de vida institucional. El club fue fundado el 1 de octubre de 1912. El Ciclón ganó 33 veces los torneos de liga en el fútbol paraguayo y 2 de ellos fueron de manera invicta. En 1913 y el Clausura 2013 de la mano de Francisco Arce tras el empate 1-1 frente a Libertad en la vieja olla repleta. Muy recordado fue el de la Apertura 2012. Cerro Porteño gritó campeón en el año de su centenario, arrebatándole la estrella 40 a su eterno adversario que sacaba 5 puntos de diferencia, falta de 2 fechas para el final. El 8 de julio del 2012 el Ciclón venció a Olimpia 2-1 en el Defensores del Chaco con goles de Santiago Salcedo y Jonathan Fabro. Con Fabro como único probable ejecutor. Va Fabro. Fabro le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Jonathan Fabro, fabulosa ejecución, notable tiro libre, la pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó en el ángulo. Grita el público de Cerro en el Defensores, grita el público de Cerro en todo el país. El último grito azulgrana fue de la Apertura 2020 nuevamente, con Chiqui Arce como DT en la parte más dura de la pandemia para el país. Un triunfo frente a River Plate en la olla concretó la consagración. Ahora saque de arco, ahora saque de meta, lo va a terminar el juego del partido, final del partido. Cerro es el campeón del torneo Apertura 2020 en una gesta memorable. Se encontraba 7 del puntero antes de la pandemia, antes del parate, antes de la pausa, y agarró el Chiqui, cambió algunas piezas, se fueron algunos, vinieron los juveniles y agarró una racha tremenda de partidos, de victorias enormes, fantásticas, incluido el clásico, incluido aquel partido frente a Libertad, para que Cerro sea el campeón del torneo Apertura. Recuerdo aquel video de los chicos antes del regreso del fútbol pidiendo el aliento de su gente, pidiendo que el público confíe en ellos y cómo no, si son de sangre azul y grana, muchos de ellos cumpliendo el sueño en esta noche maravillosa. Y no me quiero olvidar de alguno porque Del Valle fue titular en aquel partido frente a Libertad. El Pulpito se había ganado el puesto y hoy corona el campeonato con un verdadero bonazo. Las palmas arriba.
Hola, buen día, saludos cordiales al pueblo azulgrana, toda la audiencia de nuestra radio. Este material de Federico, mi querido Cristian, vamos a escuchar al final otra vez, ¿verdad? Sí, no, histórico es lo que dice Chipi y lo que preparó Fede también. Dice, ¿cómo esos jugadores que decía Carlos Quisa, que en la última fecha se preparan para el contrato? Para renovar el contrato. Todo el año no juega, pero en la última fecha figura. Uso de mis atribuciones, ¿verdad? El único ya tiene contrato para el 2022 de Fede. Bueno, ¿cómo está, muchacho? ¿Qué tal, Jota? Muy buenos días, Nico. Hola, Saludos. Nico. Buen día. Cordiales saludos está? para todos. Martín Ledesma va a jugar el repechaje por un lugar en la categoría intermedia. Le ganó esta mañana 5-2 a 24 de septiembre. Termina como segundo en el torneo de la primera B. Colegiales como campeón es el que asciende. Y Martín Ledesma jugará el repechaje contra Deportivo Itapuense, ganador del Nacional B. ¿Y Tembetaré cómo quedó? Tembetaré, voy a confirmar el resultado, pero quedó lejos. Al ganar Martín Ledesma ya le sacó posibilidades a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar y a Tembetaré. Tembetaré y 24 están trabajando hace mucho tiempo para subir, son equipos que tienen que subir, y Martín Ledesma también, o sea que son equipos, Nico, que realmente están trabajando bien y merecen estar un poquitito más arriba ya. Corazón partido voy a tener ahí en ese, a mí me gusta los amigos de Encarnación, ¿verdad? Estoy con ellos siempre, pero sí, por el apellido. Julio Villalba, el técnico. Julio Villalba para mano. Sí, Nito. Pero por el apellido me tengo que volcar hacia el Martín. Un equipo Nobel me decían. ¿Y equipo Beteña? Sí, un equipo Nobel me decían, pero que hizo una inversión importante para ascender justamente. A partir de la liga local, este torneo nacional B, y ahora deberá dar el último paso frente a Martín Ledesma de Capeta, así es. Sí, es mucha nomás la diferencia de competencia, pero se terminan preparando bien y tienen esa posibilidad, ¿verdad? Que es la forma de llegar a intermedia. Uno dice, ojalá suba y el otro, ¿verdad? Pero ojalá sean competitivos ambos y termine subiendo el mejor. Así mismo es. Hoy comienza a jugarse la 11ª fecha del campeonato. Vamos a hablar en un ratito de Olimpia y 12 de octubre, un partido. Olimpia es el último y 12 de octubre es el penúltimo, así que el que gane va a dejar al que pierda obviamente en la última colocación, y si hay un empate van a continuar de la misma manera en esas posiciones. Hoy es el cumpleaños de Cerro Porteño, 109 años de vida institucional el Club Cerro Porteño. ¿Cómo está Cerro hoy para festejar su cumpleaños? Está bien, en general. No, está bien, está en crecimiento, sin el campeonato, que es lo que quieren todos los equipos grandes, pero Cerro está bien. Creo que ese campeonato que logró en la apertura clausura del 2020. Apertura, que cortó con los campeonatos que venía teniendo Olimpia, más con la situación de muchos chicos de la casa, con la vuelta de Chiquiarse, con el fútbol que pusieron y con la fiesta que metió Cerro, porque así como valoramos en su momento también cuando Olimpia en aquella Copa Libertadores había hecho con su gente el tema de ¿te acuerdas de los carteles? Sí. Que fue fenomenal. Bueno, Cerro en los últimos años en las copas internacionales y en ese campeonato con la nueva olla nos regaló espectáculos realmente que muestran lo que es la grandeza de Cerro, ¿verdad? Que es su gente realmente es otro clima. Otro clima. Sí, Cerro está en un buen momento deportivo. Hoy segundo en la tabla de posiciones. Ha sacado una ventaja importante de Guaraní. Y por ahí el hincha se queda muchas veces con los últimos dos resultados, con el empate contra Guaraní y la derrota frente a Luqueño. Pero me parece que está en la lucha. Quedan 8 partidos. Me parece que por lo que se vio, ningún equipo garantiza. Y Cerro Porteño de por sí es un candidato. Además tiene la ventaja de tener a un técnico que está trabajando hace mucho. No vamos a descubrir nada diciendo y hablando las bondades de Chiqui Arce. En el material que pasamos al comienzo del programa hicimos mención a los 2 títulos que ganó Cerro. 2 títulos muy recordados, me parece, en la historia del club. El primero por ser un campeonato invicto que lo gana Chiqui Arce, hablo de clausura 2013. Y el segundo porque ocurrió en plena pandemia. Era algo nuevo aún para nosotros, estábamos en una etapa muy difícil a nivel país, a nivel salud, no sabíamos qué iba a pasar. El fútbol era lo menos importante, era una incógnita en ese momento. Y sin tener un gran plantel, Cerro Porteño consiguió victorias consecutivas que le permitieron llegar al título. Además,
es un título recordado porque corta una racha de 4 consagraciones consecutivas del clásico rival. Hoy me da la sensación que Cerro sigue sin tener ese gran plantel de años atrás, pero está en la lucha y con un muy buen conductor. Así mismo es. Y a propósito de conductor, uno de los más grandes de la historia del fútbol de nuestro país y de Cerro Porteño en particular es nada más y nada menos que Saturnino Arrúa. Qué placer saludarlo, profe. Nicolás Ledesma te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día. Nico, queridos amigos, ¿cómo está vos también? ¿La familia, todo bien? Bien, gracias a Dios, batallando, profe. Esa pandemia que nos vino encima, pues hermano, no paró todo. Sí. Pero gracias a Dios se nos está terminando y esperemos que se termine ya de una vez por todo para poder después encontrarnos y compartir otra vez como antes, amigos. Sí, señor. Nino, ¿qué para vos es ser cerrista? Y Cerro, así como mi familia, ¿no? El que me dio vida, el que me dio todo, cuando llegué en el Cerro Porteño, cuando yo tenía 14 años en mi ciudad de Itá, donde me han recibido con los brazos abiertos y que empezaron a ayudarme, a trabajarme, a cuidarme para que yo pueda hacer algo en esta profesión de fútbol que me gustaba mucho, ¿verdad? Así que hoy es nuestro día especial para mí. Yo tengo 3 fechas especial para mí. El 8 de septiembre, que es el cumpleaños de mi querida madre, que ya se fue, que ya no me estaba esperando, o que no estaba esperando, porque todavía seguimos 5 entre la familia. De los 10 que éramos, 5 ya se fueron y 5 seguimos todavía luchando, ¿verdad? Y después está el 1 de octubre, que es el aniversario de un club, ¿verdad? A que quiero, que lo tengo en mi corazón, no solamente al club, sino que también voy a aprovechar un poco esta oportunidad que usted me está dando, hermano, de felicitarle a todo en general de mi época y de antes también de los dirigentes que han pasado por esa institución, porque todos han puesto un poquito de granito de arena para que Cerro Porteño en este momento sea grande, no solamente acá de Paraguay, sino que de Sudamérica y de Europa, ¿verdad? Y a todos los jugadores que no son de mi época, que los que están jugando ahora también, especialmente en mi época, ¿verdad? Maravilloso, esa familia que formamos la década del 70 en adelante, ¿verdad? También vaya mis felicitaciones y dobles felicitaciones para el pueblo cerrista, a los fanáticos de este club, que también nosotros que nos dedicamos en esa profesión, por ejemplo, de tener ese respaldo de ese pueblo. Y eso para mí, por ejemplo, me ha ayudado muchísimo que yo cuando entraba a jugar un partido, que sentía el cariño, el afecto y el respeto que tenía del pueblo cerrista y el aliento que me daba, saliéndome bien la cosa o mal, ¿verdad? Así que yo nunca puedo olvidarme de eso, querido amigo. A mí me gusta llamarte Saturnino, ¿verdad? Porque Nino puede ser, por decir, Nino Gamarra, Nino González, Nino Melgarejo, Nino... Pero si vos decís, más allá del respeto que te tengo, si vos decís Saturnino, te lleva a Arrúa. No te lleva a Saturnino Benítez, Saturnino Ledesma, Saturnino González, debe haber también, ¿verdad? Pero vos decís en cualquier rincón de la República del Paraguay Saturnino y te lleva a Arrúa. Apellido, nombre y apellido identificado con Cerro Porteño. Bueno, ahora voy a contestarte más o menos el comentario que estás haciendo de esa pregunta. Por ejemplo, en mi querida ciudad de Itá, cuando yo era criatura joven, ya empezaba ya a jugar en los interiores, de mi querido Porchiviteño también,
que también estoy muy agradecido a ellos porque me dieron la oportunidad solamente cuando tenía 14 años para irme a Cerro, ¿verdad? Ahí solamente se me conoce por Tuní. Mira. Tuní Arrua. Entonces, también después cuando me fui en Asunción, dan amigos de ustedes, colegas, uno de los mejores comentaristas que existe en el fútbol paraguayo, que muchos son los que ha hecho buen trabajo, porque también los trabajos que hacen ustedes son compañeros de nosotros también, los que están en el fútbol, en el deporte, pues son de nuestro grupo, nuestra familia también son, ¿verdad? Sí. Porque nosotros escuchamos también, cuando yo jugaba, escuchaba los comentarios que se decía de mí, ¿verdad? Lo bueno yo reservaba y lo malo aceptaba también y procuraba de corregirme, ¿verdad? Era una ayuda muy importante en los comentarios que hace un profesional que está en ese campo también, ¿verdad? Entonces yo vine en Asunción, pero no podía, pues, decir de corazón a Julio de Puerto, fue el que puso Nino Arrua. Nino Arrua porque yo pienso de que suena muy mal agarrar la pelota, Nino Arrua, que aquello. Entonces a él fue el que cambió. Inclusive hubo una anécdota ahí a mitad, que ya se fueron ahí frente al Deportivo que está en casa cerquita, y se fueron a preguntar dónde estaba la casa de Nino. Nino nomás dijo, ¿verdad? Y sale Nino, acá no existe ningún Nino. Esta es la que le ha contestado el liceño, ¿no? Y sale le dice, no, Nino, que fue a Cerro, ese es Nino, ese fue Tuní, ahí está su casa, ¿verdad? Eso es una anécdota también muy importante porque hasta ahora Tuní me dicen, hasta ahora. Nadie me dice ahí Nino, Tuní me dicen, ¿verdad? Así que a Julio del Puerto, ¿verdad? Pues Puerto, esa es la terminación de Saturnino, era Nino Arrua, ¿verdad? Y entonces ahí yo quedé como Nino Arrua para la gente de Asunción. Claro, totalmente. Y de todo el país. Sí. De todo el país, ¿verdad? Así que hoy es un 309 años en nuestra vida, ¿verdad? Voy a festejar. Yo estoy acá en este momento, queridos amigos, estoy por Lloré, por donde tenemos nuestra radio emisora, y estamos siempre, voy y vengo a Torre Asunción, soy Lloré, segundo departamento es, amigo, ¿verdad? Y así que también voy a aprovechar un poco esta oportunidad que me está brindando, queridos amigos, de aprovechar también felicitarle a todos los servicios, ¿verdad? A todos los servicios que hacemos muy bien, ¿verdad? Y que estemos tranquilos, que nuestro club ya está considerado que tiene uno de los estadios más lujosos, que ya no hay nada que envidiarle a la cancha de River, al Maracaná y todo eso. Y en fin, muy contento, muy feliz. Voy a alzar una copita ahora esta noche, recordándome de todo esto que te estoy comentando, de los dirigentes que han pasado en ese club, que tuve la suerte de conocerlos a cada uno, en especial, ¿verdad? a quien nunca me puedo olvidar es al coronel Pablo Roca, que era de nuestra época, el que nos ha ayudado muchísimo. Él nos trataba como si fuera su hijo, y todo eso ayudó muchísimo para que los 20 futbolistas que tuvimos del interior del país, debajo de la gradería del norte, ¿verdad? Que fuimos llevados ahí como para practicar algo en esa profesión, y de lo cual, queridos amigos, 15 llegaron a jugar en primera división y 10 fueron transferidos al extranjero. Mira. Así que el coronel Pablo Rojas también es una persona, sin desmerecer los otros que han hecho, ¿verdad? Imagínense los apagues, eso que hicieron en ese estadio, con mucho sacrificio, y no solo lo que han pasado antes también, siempre ha hecho algo, ¿verdad? Y la hinchada, ni qué decir. Y esa hinchada sí que esas son mi familia, no tengo palabras para agradecer
Imagínense, en el 81 yo me dejé del fútbol ya definitivamente, y que hasta ahora me esté dando ese cariño, ese afecto, ese respeto. Eso es difícil de conseguir, hermano, y también de parte de ustedes. Muy agradecido a la prensa de aquella época, de esta época que están los ustedes, ¿verdad? Que se sigan recordando de mi persona como futbolista, porque nunca me he considerado el mejor jugador de Cerro ni del fútbol paraguayo. Yo he visto grandes jugadores, queridos amigos. Yo agradezco a la gente que hace su opinión de esa forma, ¿no? Profesor, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda. Primero mi respeto, admiración y esta es la magia de la radio, ¿verdad? Poder hablar con alguien de que dio una historia y es parte de la historia tan importante de nuestro fútbol. A mí me pasó comentando partidos que tuve ya en esta época, el partido Cerro San Lorenzo de Almagro, por la Copa Libertadores. Fue impresionante, ese estadio se caía. ¿Qué partido se acuerda usted de su época? De un partido que el estadio se caía por un gran partido suyo. No tengo en la cabeza. Yo te ayudo, profe, yo te ayudo. Yo te ayudo. ¿Querés? ¿Cómo no? ¿Cómo no, hermano? Cerro Sporting. JJ. No. Sí, profe. JJ Bernabé. Gómez, profe, JJ Gómez. JJ Gómez, querido amigo. A la pucha, de corazón voy a escucharte. Para aceptar. Profe, el que te hace la pregunta es JJ Gómez, pero yo soy Nico, yo te voy a ayudar. Nico, ayúdame, hermano. Cerro Sporting Cristal en el Defensores del Chaco. Sporting Cristal de Perú. Sí. Cuando ganamos 5-0. 4 goles de Saturnino Rúa. Sí, señor. Pero eso es gracias al equipo que teníamos nosotros, ¿no? Eso, Saturnino Rúa lo único que hizo en aquella época era aprovechar la buena jugada que hacía mi compañero y eso, y empujar nomás la pelota que le iba. Déjate, man. Otra pregunta. Espera un ratito, el que baja de pecho y le pega de volea, déjate macana, bro. Eso, lo practicaba mucho yo mi vida era que me iba, porque yo vivía ahí en el club, ¿no? Vivía en el club y ahí a levantarme en mi cama, ahí yo tenía la cancha. Sí. Y yo me fui dedicado, procurando de conquistar la Asunción primero futbolísticamente, ¿verdad? Entonces tenía que dedicarme mucho, procurar de corregir algunos errores, hacer mucho trabajo de repeticiones. No hay algo secreto en esta profesión. Es que a que le gusta, a que quiere llegar algo a hacer en esa profesión, hay que hacer eso. Y yo me levantaba a las 5 de la mañana, entrenaba solamente por la tarde. Y yo me levantaba, si yo vivía ahí, debajo de mi cama tenía una pelota, y lo que estaba en las inferiores, por ejemplo, yo le levantaba y me tiraba los centros, y eso, y yo arrancaba de mitad de la cancha y al culminar. Todo es repeticiones, en cualquier profesión, pues todo es repeticiones. No solamente en el fútbol, ¿verdad? Y eso es mucho sacrificio uno tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces era muy fácil. ¿De acuerdo de esa jugada que vos decís que antes era platea baja de ahí enfrente de la preferencia, ¿no? Sí. Platea baja era, ¿verdad? Sí, sí. Y de ahí aquí Vareiro te toca meter al lateral y yo arrancaba de ahí y tiró el centro y yo quise parar eso con el pecho de esa pelota y bajar enfrente y patear con la zurda. Pero me salió tirando la pelota encima de la cabeza y el defensor estaba ahí a mi lado, el defensor del Sporting de Cristal. Y yo giré al revés y antes de caer el balón al otro lado, el defensor esperó que yo baje el balón en el techo del frente. Pero como giró por mi cabeza, yo giré al revés, no giré hacia donde estaba el marcador, porque no iba a chocar ahí con él. Sí. Y entonces giré hacia mi pierna izquierda y ahí una media vuelta, hermano, agarré la pelota y fue en el ángulo, ¿verdad? Eso es lo que ese gol lo que vos te estás recordando, ¿verdad? Sí, pero sí. También es que todas esas cosas que yo no sabía que yo hacía en la práctica.
Cuando entrenábamos con los compañeros y eso, yo me quedaba 1 hora otra vez y no tenía nada que hacer. Y no, ya en el pasillo a entrar en mi pieza, ¿verdad? Entonces no perdía los tiempos. Nada más, pero los otros mis compañeros y eso, pues algunos ya se iba ya a su casa porque vivía a otro lado, ¿verdad? Y por eso lo mejor que no hacía, ¿verdad? Profe, ¿y quiénes eran su socio ideal en la cancha? ¿Puede ser 1 o 2 con lo que ustedes sabían y se entendían de memoria y se divertían jugando? Todo el equipo, hermano. Sin excepciones, desde el portero hasta el último que estamos, hasta lo que estaba en el banco. Era un fútbol que vino a implantar la Dolphy de Brasil. Nosotros fuimos formados por un señor, un maestro de preparación que hace a la división de fútbol, el profesor Sinforiano García. Ese es el señor que nosotros ya, cuando estábamos en las inferiores, cuando ya nos fuimos convocados para jugar en primera división, hermano, ya sabíamos todos nosotros. Solamente nos permitía en la práctica 2 toques. Yo me acuerdo como era un pícaro yo, más o menos ya de chico, y nos decía, era menor, no insistía, y yo empezaba a pasar sobre esto, tocaba 3 toques. Inclusive en una oportunidad, hermano, y le agradezco, me vino a tirar de la oreja por no hacerle caso, ¿verdad? Y ese equipo era eso, ese equipo jugaba a lo que ahora la gente está buscando, el de tocar la pelota. Y para tocar la pelota de primera o de segunda hay que ser mentalmente muy rápido, ¿verdad? Mentalmente, ya antes de recibir el balón, ya tenés que saber a dónde va a ir esa pelota. Y esa pelota ya nosotros sabíamos qué compañero iba a estar ahí, porque practicábamos todos los días todo eso, hermano, ¿verdad? Entonces, ese el jugador, vos vas a ver esos jugadores, la técnica que tienen, quiénes son ellos. Los más grandes futbolistas considerados ahora son los que tienen esas virtudes, ¿verdad? El ser, el tener buen toque de balón, ¿verdad? Y el de que su mente sea rápido, totalmente sea rápido, que sepa, pero también vos podés hacer de memoria, porque nosotros nos formamos desde 14 años hasta llegar en primera división, querido amigo. ¿Quién se acercó futbolísticamente a Saturnino Arrua años después de que usted se haya retirado, entre quienes jugaron en Cerro Porteño? ¿Quién es un jugador que usted dice, él llegó a jugar como yo en su momento? No puedo. Uno tenemos una virtud, una forma de jugar, ¿verdad? Yo me acuerdo, por ejemplo, un colega de ustedes de aquella época hizo una encuesta, yo el número 10 de Cerro, Cristina Rafael el número 10 de Olimpia, y se hizo una encuesta, ¿no? Pero Cristina Rafael Versa es diferente, yo soy diferente, yo tengo un estilo. Cristina Rafael Versa era un jugador talentoso, un zurdo, ¿verdad? Que armaba la jugada a Loriarte, a Lorenzo Jiménez, a Benicio Ferreira. Era un gran equipo de Olimpia también, ¿verdad? Entonces para mí creo que es absurdo eso. Cada uno tiene su forma de jugar, y yo respeto, ¿verdad? A todos los jugadores, a mi colega en general, no lo que ha jugado conmigo en el Cerro solamente. Nosotros desde nuestra familia nos tratábamos como un hermano, nos queríamos, nos ayudábamos, no solamente en la cancha, sino que escuela también, ¿verdad? Y todo eso influía mucho. Es difícil, creo yo, ¿verdad? No imposible que el Cerro pueda conseguir otra vez esto, porque ahí se hizo un trabajo de la base, de ahí abajo. Pero el Cerro tiene un estilo de jugar que el pueblo cerrista sabe, el fútbol bonito, el fútbol de velocidad, el fútbol de talento, ¿verdad? Tiene Cerro. Olimpia tenía su estilo de jugar, el Libertad tenía su estilo de jugar. Guaraní en la época de Chema Rodríguez, por ejemplo, era un equipo que era el mejor también, pero con mucha fuerza.
con mucha fuerza, ¿verdad? Que tenía una defensa que cuando te mete uno ya es difícil ya empatarle, ¿verdad? Cada equipo y cada jugador tiene su estilo de jugar. Nino, ¿cómo se llama tu radio de Choré? ¿Cómo? ¿La radio de Choré cómo se llama? Choré FM 88.3, la radio de la Estrella. 88.3. Hace 23 años que nosotros tenemos esto, querido amigo. Mira, poco. Y yo que conocí esta zona fue cuando vine a dirigir la selección sanpedrana de fútbol nacional de Interliga, que salimos campeón y salió en licitación una radio de San Pedro de otra zona, pero el mismo departamento de Choré. Y salió en licitación y participé y gané, hermano. Siempre me gustó cuando yo jugaba los futbolistas. Por eso que nosotros también, todos son nuestros amigos, los cantantes, los músicos. Los cantantes, los músicos, porque la concentración, ¿qué es lo que hacíamos? Escuchábamos la música y todo eso, y nos gustaba. Después también de que dejé, lo primero que con dos discotecas grandes, cuando me dejé ya el fútbol, para salir de la discoteca y conocer todo el territorio nacional nuestro. Yo conozco todo, y inclusive se me ha ocurrido, había amigos así que vivía ahí, y en un lugar que no íbamos, me presentaba Nino Adúa, y había familia así que no puede ser, no es que entonces yo salía y decía, señora, sí, yo soy Nino Adúa, señora, mucho gusto, comprende. Entonces todo eso yo hice, y después alguna vez tengo que tener una radio emisora, y bueno, y tengo hace 23 años, hermano, y procuramos ayudarle a la gente humilde cuando necesita, cuando está enfermo, procuramos hacer maratones y eso es lo que más me gusta, ayudar hasta donde pueda. Qué bueno, profe, realmente valorable también que la gente sepa todo eso, ¿verdad? Que evidentemente se sabe, pero en la sombra, ¿verdad? Muchas veces no se dice públicamente. Profe, y como una incógnita nomás que tengo, ¿no le costaba dirigir con todo el talento que usted tenía, esperando que los jugadores hagan lo que usted hubiese hecho? Que a veces cuesta adaptarse cuando uno tiene esa solución en la cabeza y después cuando dirige piensa que, o creo que puede pensar de que la mayoría va a decidir igual. ¿No sintió esa diferencia? Sí, claro que sentí que es totalmente diferente cuando vos sos jugador de fútbol y sos director técnico, hermano. Ya, a eso me está hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, yo empecé en Cerro también. Cerro siempre me abrió la puerta. Por eso yo ¿cómo voy a olvidarme? Imposible, ¿verdad? Esa cambia la vida, ¿verdad? Sí. Las inferiores, eso fue en el 84, perdón. Sí, 84, no. Antes de eso, algo así, y ahí fue que yo le llevé eso a Humberto, que ahora es mi cuñado, a Estuba, a Villarla, y ha llegado en primera división mucho eso que he llevado del interior, ¿verdad? Sí. Yo creo, queridos amigos, ¿verdad? Allí, yo siempre, y después voy a dirigir la primera división también, pero no es igual para lo que yo era mi profesión jugando, yo comprende, porque no es, tenés que tener tiempo, tener, así como digo yo a los dirigentes del Cerro, tiene un equipo o un técnico 2 o 3 partidos y ya se le cambia, ¿verdad? Yo había hablado, por ejemplo, el caso de Chiqui Arce, a los amigos Zapal y eso, de que sí que Chiqui tuvo unos problemas de envidia o capricho de que irse al Olimpia a dirigir o irse a Libertad a dirigir. Él cuando yo estaba de técnico en primera en el Cerro en el 86, después que eso paró y esa dirección técnica, yo estando en las interiores, yo subía ahí, ¿verdad? Y ahí fue que le llevé a Catalino de Barola, de Limpio, César Zavala, de Luque, Osvaldo Aquino, de San Lorenzo, Pedro Garay, de Sol de América, llevé a mi controlano número 6, la puta. Riveros. Rivero, que después de un año
que ese equipo que yo formé vino Olair y salió campeón en el 87, pero yo formé ese equipo. Sí. Porque viste vos viste algunos jugadores que vos traes de un club, de otro club, es difícil que se adapte pronto a Cerro o a Olimpia, los clubes grandes. Espere un poquito, un año, y este equipo después un año, ¿verdad? Rompieron, ¿verdad? Y sobresalieron, ¿verdad? Entonces hay que darle, no es igual. Ahora mismo, por ejemplo, Espínola, el de Cerro. ¿Me escuchan? Sí, Alberto. El pie que está, el lateral derecho. Sí, Alberto Espínola. Alberto Espínola. Ese vino el General Díaz a Cerro. Sí. ¿Verdad? Sí, señor. Bueno, y cuando llegó en el Cerro, ¿cuánto tiempo estuvo sin poder jugar? Sí. O jugó y le sacaba, jugó y le sacaba. No es igual, ¿verdad? Y la misma cosa ocurrió con el volante Lucena. que vino a Libertad. Con Lucena. Sí. ¿Verdad? Y con muchos de los jugadores aquí, ¿verdad? Entonces a veces se pierde, ese jugador se va y ya imposible recuperarle, ¿verdad? Hay que esperar. La misma cosa, por ejemplo, los jugadores jóvenes. Que nosotros, por ejemplo, 67 hemos subido, 68 casi todos de la inferior de Cerro hemos subido. 68 hemos conseguido, el 69, 68, algo así, hemos conseguido el vicecampeonato. El vicecampeonato ya hemos conseguido con los jugadores jóvenes. Pero donde hemos sobresalido verdaderamente fue 3 años. De la década del 70 en adelante. ¿Verdad? Y eso no se hace. Si usted lo quiere conseguir, ¿verdad? De grande jugador. Otra cosa que no me gusta, ¿verdad? Es ahora se está habilitado 5 jugadores extranjeros que puedan jugar. ¿Verdad? Sí. Bueno, y eso está quitando la oportunidad a los jugadores locales que son del club formarles y después si hay necesidad de plata transferible. Nosotros como vivimos acá en el fútbol paraguayo, los clubes viven por transferencia, ¿verdad? Entonces eso, porque yo cuando me fui en España, por ejemplo, había también estado ubicando al fútbol español también todo eso. Era 2 extranjeros nada más podía estar en un equipo, ¿verdad? Y acá había 2. Acá casi medio equipo está jugando extranjero. Está muy bien. No estoy en contra de los colegas de los otros países. Pero quiero que sea superior de los paraguayos que están acá. Claro. Que sea superior, que sea titular indiscutible. ¿Comprende? Sí, señor. Y deme un nombre de eso, ¿verdad? Deme uno extranjero que está jugando en todos los equipos. A ver si coincidimos. O, ¿quién puede ser? Deme cuántos extranjeros hay. Y la verdad que Repito una vez más. No estoy en contra de ellos porque son nuestros colegas también, ¿verdad? Son nuestros colegas también, que esto y esto. Pero yo no estoy de acuerdo y estoy segurísimo, no sé, ni no me interesa, ni no tengo envidia de la plata que ganan ellos, ¿verdad? Pero estamos sacando la oportunidad de darle la oportunidad a jugadores jóvenes que pintan. Imagínense, por ejemplo, es lo que está haciendo bien Libertad, por ejemplo, ese jugador Enciso, ¿verdad? Sí. Ese todavía no está viviendo lo que puede rendir. Ese hacía un año, ahora más o menos, o 2 años, ahí va a ver verdaderamente lo que vivieron nosotros en nuestra época, ¿verdad? Imagínate un poco, Cerro, en la época ya era el doctor Angulo Gastón, el presidente, en el año 73-74, los jugadores que fueron transferidos. César Ortiz Aquino al Español. Sí. Carlos Gazaguer a Cruz Azul de México. Juvencio Osorio al Español. Aquí de Varelo a River Plate de Argentina. Roberto Sino se fue al Español. Crispín Maciel se fue a Granada. Alberto Cobar se fue a Granada. Y yo me fui a Zaragoza. Alcides el arquero, se fue a Tenerife de España. Artemio Villanueva se fue en Colombia, ¿verdad?
¿Cuántos jugadores en 2 años se lo transfirió? Y la base de la selección en nuestra época, ¿verdad? En nuestra época era Cerro, Olimpia y algunos jugadores de Libertad y algunos jugadores guaraní. Esa era la base de la selección, porque había grandes jugadores, pero otros equipos también, ¿verdad? Bueno, entonces, eso por ejemplo, y nosotros la eliminamos. A veces uno dice, Nino no jugó un mundial. ¿Cómo voy a jugar un mundial en nuestra época? Yo en el 69, yo teniendo 18 años, yo era suplente del maestro Arsenio Valdés, del maestro, inclusive el otro maestro que yo conocí, Benicio Ferreira, era suplente también, porque la base de la selección era guaraní, hasta el técnico era de guaraní, era Raimundo Aguilera, Juan Martínez, Sergio Roca, Vicente Bobadilla y Valentín Mendoza, Alcides Sosa, Pablo Roca y Arsenio Valdés. Después estaba Aurelio Martínez, Benítez, Santiago Ocampo y Lorenzo Jiménez. Esa era la base de la selección del 69 para la eliminatoria para el Mundial de México. Y era por grupo, cuatro selecciones, y nos tocó en el 69 Brasil, el equipo famoso de Pelé y eso, ¿verdad? Bueno, y ellos nos eliminaron y fueron, nosotros salimos segundos. Le ganamos a Chile, le ganamos a Colombia, le ganamos a todos, pero menos a Argentina y a Brasil. Y después, por eso te digo, después nos tocó en el 73 para el Mundial de Alemania, nos tocó Argentina en el grupo. Y vos crees que le va a eliminar vos a Brasil y a Argentina, ellos sí o sí tienen que estar en un Mundial. Sí. Pero si nosotros en esta época, en defensa de los grandes jugadores también que había, y de merecer lo que consiguieron llegar, ¿verdad? Para felicidades, ¿verdad? Felices estamos. Cuando llegamos ahora mismo, estamos pendientes que nuestro fútbol consiga llegar al Mundial de nuevo, porque eso es bueno para los jugadores, para su cotización, ¿verdad? Y ahí en el 73 nos tocó Argentina. Ahí nosotros podíamos eliminarle, pero a nosotros nos robaban la cancha de Boca, ¿verdad? Porque nosotros acá hemos empatado y ahí nos liquidó ellos. Con un penal ellos inventado. Y se inventó, así que vos se tiró a 2 metros del área. Yo era capitán cuando eso. Sí. Yo fui expulsado. Hubo una pelea, no solamente nosotros en la cancha, sino que el público completo, los paraguayos que había en el estadio en aquella época, ¿verdad? Yo fui suspendido cuando eso como 4 partidos fui suspendido, yo creo que era el capitán, ¿verdad? Pero ya nos dimos cuenta que no aguantábamos más el robo que nos estaba haciendo. Fuimos expulsados. Pedro Molina y me expulsó a mí también. El equipo que lo conoce, hombre, cuando vengo, ¿verdad? Bueno, y eso mucha gente también habla, ¿verdad? ¿Quién no le gustaría jugar un mundial? ¿Quién no le gustaría ser campeón de la Copa de la Copa Libertadores? Todo eso, pero ese equipo, hermano, que yo te estoy hablando de esos grandes jugadores de la década del 70, no solo del Cerro, muchos había, hermano, muchos había, y les respeto, y los que están ahora también, porque hay buenos jugadores, pero, hermano, a veces hay que esperar un poco y aprovechar la calidad de cada uno, ¿verdad? Depende mucho eso de los dirigentes también, ¿verdad? De los dirigentes que manejan una institución, ¿verdad? Yo a mí, por ejemplo, Cerro me preocupa. Yo sé, por ejemplo, después que me dejé el fútbol, yo no sabía cuando jugaba al fútbol que tanto cariño, tanto afecto, tantas buenas palabras que recibía y no ayudaba a la gente. Después de dejarme el fútbol, recién me enteré de todo eso, hermano. Así que hoy es un día muy especial para todos nosotros y voy a levantar una copa de vino recordándome de todo eso. Qué bueno, qué felicidad, Nino, y compartimos tu emoción, tu alegría, porque yo particularmente te vi jugar y realmente lo que vos hiciste es muy grande. Infelizmente en esa época no teníamos la infraestructura de la tecnología, de lo que se ve ahora para mostrar. Ese es uno de los mejores goles que yo pude ver en mi vida, el que estábamos hablando contra Sporting Cristal,
Los otros 3 tampoco fueron menos y tampoco fueron menos fue menos en calidad el gol de Roberto Sino. Así que un capítulo grande de la historia, no solamente de Cerro Porteño, sino del fútbol paraguayo contigo. Por eso queríamos saludarte, queríamos decirte felicidades también y agradecerte estos minutos que siempre nos das con tu calidad de persona, Nino. Ahí espero que me disculpe, hermano, para poder recordarme un poco cuando me fui en España, me fui en representación de mi querido Paraguay, sí, y especialmente del fútbol, ¿verdad? Y hemos procurado, así todos los paraguayos hablamos siempre, de no fracasar, de procurar, de demostrar, porque nosotros a través del fútbol estábamos actuando como un embajador y también ayudando a cuando sobresalimos, por ejemplo, a que sea contratado, que tenga confianza, a venir a buscar otro colega nuestro a llevar, ¿verdad? Sí. Todo eso hemos hecho, hermano, ¿verdad? Ayudándonos entre compañeros, porque nosotros los famosos que llaman los del Zaragoza, pues son los zaraguayos. Son los zaraguayos que vienen a hacer Lobo de Arte, que ya nos está esperando allá, el gran jugador, pues. Es buen chico también, es buena persona, que vive en Santiago Campos, está Soto, eso usted no se le conoce acá en el Paraguay, pero es paraguayo, es hijo de un paraguayo de Argentina se fue, y el famoso que ha hecho una historia, que ha conseguido el vicecampeonato del fútbol español, el campeón del Real Madrid, nosotros segundos, jugamos la Copa de la UEFA que se llamaba cuando eso. Hemos salido vicecampeón también ahí, el campeón salió Atlético de Madrid, ¿verdad? Y todo eso hemos procurado de hacer verdaderamente lo que nos corresponde, lo que nosotros sabemos hacer, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, querido amigo, para usted, y le deseo salud, bienestar y mi respeto como de siempre. Un abrazo grande, Saturnino, un placer de charlar contigo, ¿sí? Gracias, hermano, muy amén. Ahí está, Saturnino Arrúa, uno de los más grandes jugadores de la historia en este día de cumpleaños del club Cerro Porteño. ¿Se emocionó? ¿No? Se emocionó y nos contó historias espectaculares. Qué privilegio realmente. No, la verdad que sí. No, yo creo que uno de los mejores intérpretes, por la parte que vos le preguntaste, fue Judencio Osorio, ¿verdad? Porque él tuvo en el medio jugadores de mucha calidad. Mario Jaquet, por ejemplo, era muy cerebral. Carlos Jara Sayer era fuerte, era el rompedor, pero no por eso dejaba de tener talento. Y Juvencio Osorio, él sabía que cuando Arrúa corría le tenía que tirar y tenía una pegada muy, muy buena. Juvencio Osorio, una pegada fenomenal, y entonces le metía la pelota justa como para que él vaya a cerrar de vuelta. Así que fue un equipazo ese de Cerro Porteño que estábamos recordando. Y con aquel triunfo ante el Sporting Cristal por 4-1. Y otro de los triunfos recordados de aquella época es contra Botafogo. Pero ese partido no jugó Nino Arrúa. No jugó. Fue en La Olla, cuando Cerro perdía 2-0 y lo da vuelta en los últimos minutos. En 3 minutos o en 5 creo marca los 3 goles que le dan la victoria a Cerro Porteño. Año 73. Así mismo. El año en el que Cerro llega a semifinales de Copa Libertadores. Yair con jugaba, aquel viejo sistema. Sí, Yair jugaba en el Botafogo y a él se lo expulsó. En el 2-0 comenzó a hacerse del payaso ahí y le desafiaba al árbitro y se reía del público, de todo estaba haciendo, y ya le mostró la tarjeta amarilla al árbitro y él continuaba. Y él, por el nombre que tenía, por todo lo que él significaba, no solamente para el fútbol de Brasil, sino para el fútbol del mundo, lo que conocimos a aquel equipo de Brasil de esa década inolvidable. Él pensó seguramente que no le iban a expulsar, pero le expulsó el árbitro, y eso también posibilitó el crecimiento de Cerro, que en 3 minutos marcó 3 goles y le ganó por 3-2. Así que entonces ese recuerdo también para Cerro Porteño en el día de hoy. Cerramos. Cumpleaños de Cerro. Vamos a ir a la pausa. En un ratito se manifiestan los whatsapperos. Dice que lindo escuchar que hubo un momento que la Liga Española se nutría de paraguayos, aun que no fueran equipos grandes. Dice también el amigo. Sí, pero escucharon ustedes que Zaragoza fue vicecampeón, era potencia Zaragoza cuando eso, vicecampeón en aquella época.
cuando el Atlético de Madrid fue campeón, que era uno de los grandes que sigue siendo del fútbol español, dirigido por Jesús Gil y Gil, el presidente del Atlético de Madrid de aquella temporada. Vamos a la pausa con Cristian. ¿Qué pasó? Vamos a escuchar a Juan José Zapac. El mensaje de Juan José Zapac, presidente del Cerro Porteño. Es difícil hablar con ellos, ¿verdad? Pero entonces Juan José envió un saludo al pueblo azulgrana. Escuchamos y después la pausa. Muy buenos días a toda la familia cerrista y muchísimas felicidades por este 109 aniversario de nuestro querido Club Cerro Porteño, el más popular, el Club del Pueblo. Hoy celebramos este nuevo año de vida con la satisfacción y la salud y bienestar que nos regala Dios para seguir al frente del club, llevando adelante infinidad de acciones para engrandecer a la institución de Barrio Obrero. Con la misma pasión que sienten todos los aficionados e hinchas, anoche pudimos celebrar con este grupo selecto de vitalicios que han cumplido 30 años de apoyo y aporte a nuestro querido Ciclón de Barrio Obrero. Muchísimas felicidades para este grupo que ha logrado alcanzar la excelencia en apoyo y la constancia y fidelidad al amor incalculable por esta pasión que todos nos une, la pasión de Cerro Porteño, por su escudo y por los colores azulgranas. Muchísimas felicidades a toda la nación azulgrana que en este día conmemora toda una vida disfrutando de la pasión que nos une por Cerro Porteño. Todo esto depara un gran sacrificio, enorme en el día a día, y más todavía en cuanto a emociones. Probar un plan deportivo es exigente para todos, pero nuestra fortaleza nos hace independientes y nos permite generar nuevos desafíos, buscando siempre ser líderes en un escenario deportivo y económico muy difícil y competitivo. Vamos adelante, siempre con la bandera de la solidaridad, que es algo imprescindible en Cerro Porteño, y junto al valioso Parque Azulgrana, nuestro laboratorio de talentos, seguiremos marcando un rumbo no solo en el ámbito deportivo, sino también en el compromiso social que tiene el Club Cerro Porteño en constante apoyo a la Fundación Azulgrana y a más de 300 jóvenes en las formativas, marcando tendencia en innovación y organización con las clases iniciales en las nuevas divisiones infantiles y varios centros de entrenamiento a nivel nacional. A lo largo de nuestros 109 años de historia hemos ido forjando unas señas de identidad que hoy son reconocidas en todo el mundo y que se van transmitiendo de generación en generación y que han estado directamente vinculados a nuestros referentes, a nuestros grandes jugadores, futbolistas que han defendido nuestro escudo y son los héroes de nuestra leyenda y del más grande de los deportes. Un fuerte abrazo, querida familia cerrista, sin olvidar agradecer a Dios por la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Hoy nos regala este tiempo. Es un placer dirigirme a todos y el agradecimiento eterno por su apoyo de siempre. Muchas gracias, Nación Azulgrana. Fuerte abrazo para todos. Viva Cerro Porteño. Feliz 109 años, Ciclón de Barrio Obrero. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a www.micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy.
Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. De 2 pisos con pileta, 2 entradas para auto. Los detalles de la casa que querés seguro lo tenés en mente. En Itaú te financiamos el 100% de costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Con 30 minutos nos vamos a meter en Olimpia 12 de octubre, pero antes quiero leer una información. No van a entender mucho seguramente o no les va a gustar porque no es un deporte popular, pero Alejandro del Rey es un golfista español. Necesitó de 58 golpes, 14 bajo par. Histórico lo que hizo, es la primera vez en la historia que se hace un recorrido con esta cantidad de golpes. Alejandro del Rey se convirtió en el primer golfista de la historia en lograr una tarjeta de 58 golpes en un torneo puntuable para el European Tour, al firmar 14 bajo par en la segunda ronda del Challenge suizo, que se celebra en Golf Saint-Apollinaire, Mission Black, Lake Hood, no sé si así se pronuncia, de Francia. En Francia nomás hay que decir, a unos 10 kilómetros de la frontera con Suiza. No obstante, las circunstancias de permitirse limpiar la bola en la calle debido al barro no hace oficial la gesta, lo que no desmerece lo logrado, dice la información. Así que tiene 23 años y necesitó solamente esa cantidad de golpes y es la primera vez en la historia que consigue un golfista. No se emocionen, muchachos, que ahí nomás lo dejamos esto, ¿eh? Bueno, hoy Olimpia con la cara de... Dice, ¿de qué está hablando este? Más o menos, ¿verdad, Fede? Qué bajo par. Pero es así. Lo que pasa es que vos comenzás el golf y te dice, tenés que hacer este hoyo en 5 golpes, ¿verdad? Claro. Y vos si haces en 4, por ejemplo, es 1 bajo par. Y si haces en 6, ya es más 1. Y así sucesivamente. Entonces él logró esa cantidad de golpes, 14 bajo par. Es impresionante lo que hizo. Mucha paciencia hay que tener para jugar golf. Hay que tener mucha paciencia. Paciencia, precisión. Porque todo un día de recorrido. No, claro, sí. Son a ver, un día después, inclusive las grandes competencias creo que se desarrollan en 3 o 4 días. Y sí, va sí, recorriendo, va sumando los puntajes. Comienza viernes y termina domingo. Sí, los grandes premios, por decirlo de alguna manera. Bueno, hoy Olimpia con 12 de octubre, ya estamos con Ariel y Fran, hablando del hombre de mucha paciencia, para hablar del Olimpia. ¿Qué presenta hoy Olimpia? ¿Juega Richard Ortiz? ¿No juega Richard Ortiz? ¿Juega Jordan o juega Roque? ¿Cuál de los Santa Cruz que va a jugar? Nos va a contar exactamente Ariel y Fran. ¿Cómo le va, señor Ifrán? Buenas tardes. Hola, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los compañeros de la audiencia de Unión. Bien, Ariel. ¿Qué presentación te hago, Ariel, Espectacular. Muy bien, muchas gracias, señor. ¿Se merece usted, Ariel? Muy amable, muy gentil. Bueno. Y Olimpia, yo la verdad, Nico, te digo que quiero aguardar hasta la planilla oficial, porque tengo una duda en el medio. Si juega Jordan o juega Richard. Mira. Pero Richard está 100% recuperado porque ya estuvo en el banco el partido pasado. Sí, él está ya en óptimas condiciones. Yo creo que va a jugar Richard. Tiene que jugar Richard. Gusto futbolístico, ¿verdad? Sí. Después el equipo prácticamente está definido. Con Alfredo Aguilar en el arco, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Antolina Alcaraz e Iván Torres, Alejandro Silva, la presencia de Jordan o Richard, Adelio Cáceres, Perón Zárate y Ramón Sosa. Arriba, Deverly con Roque. 4-4-2. Ese sistema, Ariel, ¿verdad? 4-4-2. Va a volver a jugar con dos puntas, Derlis con
con Roque en ofensiva, porque todavía se nota que está buscando el profe el equipo, porque después del partido con Libertad lo había puesto en esos primeros minutos, al menos jugó Derlis de cuarto volante y Mendieta de punta, y después lo acomodó a Mendieta de volante y lo tiró a Derlis de delantero. Y el partido pasado, que es el segundo que termina dirigiendo por el torneo local, sacándole la Copa Paraguay, sino por el torneo local, lo puso hizo una línea de 4-1, 4-1 hizo. Era el primer tiempo. Y después, cuando entró el centro delantero, recién González, ahí recién volvió al 4-4-2, ¿verdad? Pero le está buscando todavía el equipo. O sea, Derlis todavía no repite 2 partidos en la misma posición con el entrenador Gutiérrez. ¿Y no tiene tentación Derlis de abrirse? Sí, pero arrancando de punta. Por el momento, la velocidad que tiene, me parece de que hoy es más explotable de punta Derlis. Sí, a mí me gusta, pero digo, él puede jugar en cualquier puesto, Nico, pero de acuerdo a la situación de tu equipo también, claro. Y hoy a Olimpia le falta el picador al vacío para jugar con Roque o para jugar con Walter. Y Derlis, en ese partido con Libertad, mostró que está así, y está muy bien Derlis en los últimos meses. Entonces hoy es Derlis aprovechable ahí arriba, porque Willy con Roque son mucha técnica pero poca profundidad en velocidad. Del medio para la derecha, porque también eso exige Ale. Sí. Ale Silva, que se mete... Él se mete mucho por dentro. Por dentro. Claro, y Otálvaro, ¿qué pasa? Se está buscando ese circuito, pero por eso digo, Derlis me parece que es el de mejor rendimiento hoy en Olimpia, y él todavía no está repitiendo posición, está repitiendo titularidad, pero todos los partidos contra ¿quién fue después de Libertad, perdón? Ariel. ¿Nacional? Contra Nacional. Sí. Él arrancó primero jugando por izquierda y después se fue a jugar de punta, después el 1-0. Y ahora va a volver a jugar de punta con Roque, ¿verdad? Que es lo que necesita Roque, un picador al lado de él. ¿Y quiénes más están a disposición, Ariel? Además están Gastón Olveira, Agustín Ale, Luis Cáceres, Marcelo Figatevia, la presencia de William Mendieta, Jorge Recalde, Diego Duarte y Elías Ayala. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia Jordan de Zárate? Y son completamente distintos. Jordan es un todoterreno primero. Él puede jugar de interior, puede jugar por fuera, de central. Es un jugador demasiado importante en un plantel. No tiene más todavía continuidad para ganarse esa chapa hoy en Olimpia. Pero con el tiempo va a ganar esa chapa, porque él va a jugar siempre. O sea, va a ser importante siempre en algún hueco. Lo que quiero llegar nomás a preguntar es si el ideal de equipo para el buen funcionamiento, si entra Richard, tiene que ser por Jordan, no por Zárate. No, pero por eso depende de la situación, porque Jordan con Richard son dos jugadores que contienen y jugó como jugó acá el Bragantino, por ejemplo. Jugó con 2 por dentro, corredores, y jugó con 2 delanteros por fuera. Era Cuello y Arthur. Sí. Acá hizo 4-4-2, 4-4-1-1, porque a ese Price él lo tiró un poco más arriba. Entonces, si jugás con Jordan y con Richard, estás pidiendo lucha en el medio, claro. Lucha y pelota larga, y tus salidas rápidas son los costados. Jugás a otra cosa. Con Adelio vos tenés juego. Adelio es muy claro. Adelio Zárate es muy claro, pero no tiene agresividad ni posicionamiento de marca. Él casi siempre está fuera de la marca, pero corre, intenta, ¿verdad? Pero no tiene cambio de ritmo, no es agresivo. Entonces él te da otra cosa, te da juego, te da claridad. Es un jugador que en la presión y cuando lo enciman no se apura. Él siempre saca una pelota clara. Vas a ver muy pocas veces que él pierde balones. Entonces es otro estilo de jugadores. O sea, Jordan compite más con Richard y Quintanita. ¿Y qué otro doble 6 tiene Olimpia? Que todavía no lo vimos, a Sebastián Quintana, que es el otro chico que también es muy mixto. Tienen más juego. Richard es más con Jordan. Son la misma cosa, vamos a decir, con distintas características.
pero son los dos. Es como Fernández Cedrés y Morel cuando pasaban Guaraní. Los dos eran volante tapón, pero tenía que romper Fernández Cedrés. Le ponía a Morel de tapón para que Fernández Cedrés, y como jugando de doble 6 no alcanzaba porque faltaba juego, tenía que jugar con 3. Complementaba ahí veces el argentino Barrientos o alguien que le dé un poquitito más de juego. Después se ganó Florentín. Esa posición porque él soltaba. Pero son de características, o sea, de funciones similares, pero características distintas. ¿Y qué más, Ariel, de Olimpia? Nada más, Nico, en este momento ya está almorzando el plantel, luego van a descansar, van a más tarde ya ir rumbo al estadio Manuel Ferreira. Así que yo particularmente tengo todavía mi duda ahí en el medio campo, si va a arrancar Jordan o Richard. El tema de los... Perdón, Walter no llega definitivamente. No, Walter González no llega hoy y veo muy difícilmente que llegue para el martes por Copa Paraguay ante Resistencia. ¿Y para vos es sorpresa que Camacho haya quedado fuera? Me han dicho de que está con una molestia. Ah, bueno, ahí ya está. Está con una molestia y hay que ver si llega para el martes. ¿Y lo último que supiste de los niños que puedan ingresar es lo que ya nos contaste o hubo algún avance? No, nada más que me hacen la consulta. Si, por ejemplo, bebés de 1 año o 2 años pueden entrar, me dijeron que no van a poder entrar. No, mejor. Sí, totalmente. Cuando entienda la situación, que se vaya a la cancha. Bueno, Ariel, lo dejamos ahí. Hasta más tarde, señor. Un abrazo, te escuchamos Igualmente. más tarde. Muy bien, hoy relata Ignacio Cabo de Vila el partido de Olimpia con 12 de octubre. Comenta Víctor. el señor Sostoa. Víctor Sostoa. Sí, señor. Así que entonces estamos. ¿Y 12 de octubre, mi querido Fede? 12 de octubre podría repetir equipo con respecto al partido pasado contra Nacional. Veremos si esto ocurre. Mauro Cardoso en portería, Francisco Manenti, el central argentino que viene jugando como lateral por derecha, Paulo da Silva, Juan Ojeda, ganó el puesto Juan Ojeda en los últimos partidos, y Danilo Ortiz. Allí 12 pondría cuatro centrales en la zona defensiva. Manenti a la derecha, Danilo Ortiz a la izquierda. Ya lo hizo contra Nacional. Richard Salinas a la derecha como volante, Juan Aguilar, Rubén Ríos, Jorge Torito González a la izquierda, José Ariel Núñez y como único punta José Ortigosa. Ese es el equipo que pondría en cancha el 12 de octubre. De ser así, va a repetir el equipo que jugó la fecha pasada contra Nacional. 12 viene de 2 partidos sin perder. Le había ganado a Sol de América 1-0, triunfo clave, partido entre 2 equipos que pelean por la permanencia. Le había ganado en Villaliza. Y la fecha pasada rescató un punto contra Nacional. Empataron 1-1. Y allí se dio una particularidad. 6 veces se enfrentaron en el año Nacional y 12 de octubre. Empataron las 6 veces. Mira, no se sacaron ventaja. Y jugando bien 12, J. Sí, 12 no está ganando, pero está sumando de a poquito. Y logró salir de esa posición de ser último. Hoy es River el último. Sí. Pero en el otro promedio. Claro. En el en la división que se hace, ya incluyendo todos los partidos. Claro. Los jóvenes, su 15, su 14, su 16. Lástima que no podemos decir tienen que irse a la cancha, pero si se podía decir tienen que irse a la cancha y ver los movimientos de Ortigosa y de José Ariel Núñez para aprender. Sí, realmente. Ortigosa, que sabemos siempre fue un jugador de buenos movimientos para pivotear. Anteriormente era muy picador. Hoy hace pique más corto en su movimiento. Por eso digo, el gol de Juan Aguilar. Juan José, se me va el apellido de Juan Aguilar. Se llama Juan José Aguilar. Bueno, el gol de Juan Aguilar contra Sol de América. El movimiento que hace José Ariel Núñez es de picar, que es lo que vos necesitas, que el delantero pique, que haga las diagonales. Entonces, José Ariel Núñez hace el movimiento que pica al vacío y la pelota no va para él. Que no recuerdo quién era el que estaba por derecha, que es el que termina manejando la jugada, José Ariel, creo. Sí. Y José Ariel no le da la pelota a Ortigosa. Entonces, ese espacio genera, porque cuando vos picás, el central te sigue. Y el otro central cierra y el volante tiene que salir por sobre el posible receptor. Claro. Entonces vos en el movimiento abrís espacio.
Entonces José Ariel no ve la posibilidad de meter la pelota para Ortigosa y mete para adentro para Aguilar. Cuando la pelota llega a Aguilar, el central que hizo el movimiento de seguirle a Ortigosa tiene que volver a su zona, todo el mundo vuelve, ahí es donde se genera la desconcentración o la falta de sincronización, ¿verdad? Y Ortigosa después de ese movimiento viene saliendo para posicionarse como pivot, por eso él recibe. O sea, el movimiento que nosotros vemos en el resumen es genial, Sí. que bien pivotea Ortigosa para el 1-2 con Aguilar. Pero todo eso nace con un movimiento de intención de picar, o sea, él marcó el pase, no llegó y volvió a posicionarse Sí. para pivotear. Que no todo el mundo hace eso, es distinto. Si vos salías a pivotear nomás, te sigue el central y te encima y ya está. Por eso Es- digo que es los picado. chicos hay que y mirar, los movimientos que hacen son didácticos. José Ariel, para mí es un jugador que está en un muy buen nivel Muy desde el bueno. año pasado. Sí. Es cierto, juega en un equipo que uno puede decir 12 de octubre no es de los destacados, pero es uno de los referentes, es una de las figuras de este 12 de octubre. Sí. Yo hasta creo que con este nivel José Ariel hasta está para ir el año siguiente a algún equipo más importante. Sí. 33 años tiene. 33 tiene, está muy Está bien. jugando muy bien. No, se nota que no está en una decadencia de su carrera, está No. bien. Y 12 de octubre le está, creo que, no entre los más destacados, porque le costó mucho la ida de Jaquet primero, la de Topo y la de Marabel. Eran jugadores demasiado importantes para lo que generaba 12 de octubre. Sí. Igual siguió siendo competitivo, pero fue buscando ese doble sello otra vez hasta que encontró con Walter Rodríguez y ahora otra vez Ortigosa. Y le falta también los goles de Pablo Velázquez, ¿verdad? Que no sabemos qué pasó con Pablo, que era un jugador que siempre estaba en los goles importantes en esa campaña que totalmente. tuvo 12 de octubre. Además estaba teniendo buen ritmo, se estaba Sí. afianzando. Pero se le fueron jugadores muy importantes y no es fácil. Hay veces decimos a Guaraní cuando le falta uno, a Cerro cuando le falta uno. A 12 se le fueron 4 jugadores demasiado importantes en esa estructura peleando con diente apretado la situación que está peleando, ¿verdad? Sí, señor. Aparte 12, como sabemos, es de esos equipos que cada 6 meses se renueva. Sí. Por más que hoy tengamos a varios que estuvieron en el semestre pasado, aparecieron nuevos como Torito. Danilo Ortiz, sí. Se fue Jaquet, por ejemplo, de 12 a Sol de América. Ya que era un Fue una complemento reta muy importante. bueno con Paulo. Se quedó Paulo, por ejemplo, que Claro. me parece que esa ha sido un Acertada. refuerzo importante, por llamarlo de una manera. José Ariel también, que es una de sus Claro, principales que figuras. no se fue. Ortigosa Sí. estaba en Sol de América, pasa 12 de octubre. O sea, 12 está en ese rango de clubes que Doldán llegó cada también. 6 meses cambia. Doldán, cierto, de General Díaz, que también es una opción ofensiva. Sí. ¿Quién arbitra este partido, Fede? Juan Gabriel Benítez va a Juan ser el árbitro Gabriel. y Mario Díaz de Vivar va como árbitro VAR. Mañana, Luqueño Sudamérica, esto va a ser a las 18 en Luque. Giancarlos Culiadosa va a ser el árbitro, Ever Aquino va al VAR. River Plate Guaireña a partir de las 20:15, arbitraje de Carlos Paul Benítez, al VAR va Ulises Mereles. Guaraní Nacional, esto va a ser el domingo a las 18 en Dos Bocas, José Méndez el árbitro, Fernando López el árbitro VAR. Y Libertad contra Cerro Porteño, 20:15 en el Defensor del Chaco el domingo, Alipio Colmán va a ser el árbitro, al VAR va Ulises Mereles. Es la designación arbitral para esta fecha 11. Bueno, Perdón, Nico, pero ¿por qué tanto se le castigó a Lipio Colmán por la fecha anterior? Por el gol de Torito González, que terminan anulando, que fue un gol, un gol legítimo. Sí, sí, Pero sí, yo sí. creo que Alipio no tiene absolutamente nada que ver en esa jugada, porque No. es toda de línea. De línea. El árbitro podía haberle dicho, no, baja tu Claro, banderín. totalmente. Pero ayer, por ejemplo, Rubén Darío explicaba pues, esas cosas que él tiene, esos detalles del conocimiento de la regla. ¿Sabes por qué no se pudo? A mí me sorprendió, ¿verdad? Porque jamás se me pasó por la cabeza. ¿Por qué no se pudo revisar esa jugada en el VAR? Porque cuando el árbitro levanta el banderín y Alipio toca el silbato, faltaba todavía medio metro para que la pelota entre al arco. Entonces, como no fue gol, no se Claro, puede revisar. todavía no. Porque si tardaba un segundo más, la pelota estaba dentro del arco ya, era gol. Entonces el VAR iba a revisar que fue una mala Sí, decisión totalmente. de línea. Pero como... Entonces ahí dice, hay doble error. Una, la de línea, que no deja terminar la jugada y levanta el banderín rápidamente. Y la otra es que se equivocó en el offside, Sí. porque él se equivoca en la referencia. Pero en esa yo creo de que es un error que no tiene ninguna culpa de Alipio, porque ellos confían en
cuando sabiendo de que hoy los líneas ya no levantan por levantar el banderín, o sea, cuando levanta porque es algo seguro, vos tenés que cortar la jugada. Alipio está lesionado, me dice acá el 555. Ever, aquí no es el que está lesionado, por eso va al bar últimamente. Ever está lesionado. Alipio está... No, así es. Alipio va a pitar Libertad Cerro. Sí, pero es mira llamativa esta situación, porque fíjate vos que en un partido, por ejemplo, sobre el final, el equipo blanco tiene un corner, por ejemplo, ¿verdad? Y se adelanta el arquero, 44 minutos del segundo tiempo, y se adelanta el arquero para ir a buscar el cabezazo. Y despeja a alguien de la defensa y ocurre algo ahí, algo raro, revisable en el VAR, y en ese momento un jugador del que defiende pateó al arco y se va a ir a la pelota, que va a hacer gol. ¿Te puedo imaginar? En un 0-0, por ejemplo. Sí. Y la pelota no va a hacer gol porque el arquero se quedó por ahí por el camino. Claro. Y entonces no, es revisable porque la pelota no traspuso todavía la línea. Todavía no traspuso. O sea, Así yo mismo esa es. parte no le tenía en cuenta el reglamento. Sí. Importantísimo detalle. Vamos a ir a la pausa, pero antes tengo una pregunta para Fede. ¿Está Fede como para responder preguntas, Fede? ¿Me podrían explicar de cuáles torneos suben los equipos a la intermedia? ¿Cómo son los torneos? ¿Cómo se ganan los cupos para la intermedia? Explíqueme, por favor, dice. ¿Te acuerdas vos? Supongo que se refiere al... Primera B y Nacional B. Claro. Y el Interligas. Sí. Que también es otra opción. Por ejemplo, Pastoreo va a jugar el torneo del 2022 de la intermedia. Pastoreo tenía que jugar ya en el 2021. ¿De dónde viene Pastoreo? Eso es lo que quiere que le explique. Bueno, Pastoreo salió campeón del Interligas. Interligas. Lo que pasa es que el Interligas se disputa todos los años. Este año no hubo competencia oficial, por lo que ya sabemos. Entonces Pastoreo ganó la edición 2019-2020. Ganó el cupo para el 2021, pero esto a partir de que en el 2020 haya competencia. Como no hubo en el 2020, entonces en el 2021 se mantuvieron los 16 equipos más los 2 que bajaron de primera, y ahora jugará el 2022 el equipo de Pastoreo. Sí. Después sube uno de la UFI, entonces. Interliga. Uno de UFI y uno del Nacional B, que va rotando en realidad. Es por un año. O sea, un año Interliga, un año Nacional B. Así suele ser habitualmente. Sí, ahora se encima nomás por el tema pandémico. Entonces. Ahora por lo de la pandemia varió el sistema. El sistema normal le tenía que haber subido uno, por ejemplo, Pastoreo el año pasado. Sí. Y el de la Unión, el que ahora ganó, el Itapuense, el otro año. No pueden subir los dos el mismo año. Generalmente se no suele ser así de lo que recuerdo. Se encimaron los cupos por la pandemia. Así mismo. Bueno, después, el de la primera B son 1 o 2 cupos generalmente. Esto va cambiando de acuerdo a... Si no me equivoco, es de acuerdo a cuántos equipos del interior y de zona metropolitana vuelven a bajar de la intermedia. Sí. Por lo siguiente, vos sos 3 de Ferro de Ciudad del Este. Te va mal, no podés jugar el torneo de la... el de la primera B. Entonces vas a tu liga de vuelta, liga de origen, a la Liga Deportiva Paranaense, jugás el Nacional B, y ahí recién tenés de vuelta la posibilidad de subir. Así mismo. Sin embargo, si sos Tacuarú, vamos a poner un ejemplo, bajás de la intermedia, vas a jugar la primera B. Entonces entiendo que cada año se hace una readecuación de acuerdo a cuántos equipos se tengan. Desciendan. Pero este año en particular sube un equipo de la primera B, que es Atlético Colegiales, y el segundo juega un repechaje contra el ganador del Nacional B, que en este caso es Deportivo Itapuense. O sea, hablamos de un duelo directo entre Martín Ledesma de Capiatá como representante de la primera B y Deportivo Itapuense, representante del Nacional B. Bueno, espectacular, Fede. El 767 dice, hablen del nuevo papelón de Berizzo. Convoca a un jugador que hace un año no juega ahí. Después de la pausa vamos a hablar de este y otros temas. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio.
Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Imagínate la casa que siempre quisiste. Con Itaú ahora lo podés hacer realidad. Te financiamos el 100% del costo de tu primera vivienda. Ingresá a www.micasa.itau.com.py y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4, 0 kilómetro 2022, de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril, en ruta entre sus más importantes características, y además 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que lo acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tiene tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. 12:58, seguimos en la R800. Mañana tenemos 2 partidos, ya lo dijo Fede, y el domingo se completa la 11ª fecha del campeonato. Y el martes comienza la fase de octavos final de Copa Paraguay. El martes comienza, así mismo es. Olimpia Resistencia el martes y el miércoles Cerro Porteño frente a Sol América, entre los partidos destacados, en una instancia en la que supongo ya los equipos grandes, bueno, en el caso de Olimpia no, porque ya lo hizo anteriormente, pero supongo que ya empezarán a usar a sus principales jugadores. Inclusive Libertad, por ejemplo, ya eliminado de Copa Sudamericana y con, me parece, pocas posibilidades de ganar el clausura, va a enfrentar a Guaraní de Trinidad. Libertad, último campeón de la Copa Paraguay, es cierto, ya no tiene la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, porque ya ganó la apertura, pero supongo que querrá seguir avanzando hasta donde pueda y pelear por el título para defender justamente este torneo. Esta copa va a crecer, o sea, estas copas son las copas importantes en la historia, ¿verdad? Para cualquier institución ganar un bicampeonato queda en la historia. De hecho, hoy vamos a las copas mundiales y hoy Uruguay, no sé si es un candidato a ganar una Copa del Mundo, pero Uruguay es un campeón del mundo, porque en la primera copa y las Olimpiadas, las primeras competencias mundiales terminó ganando, ¿verdad? Pasa con muchos equipos que ganaron su grandeza aprovechando su momento. Después las copas crecen. Hablando de torneos de la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol envió una nota a la FIFA para que derive a la International Board solicitando que los partidos finales de sus torneos tengan un descanso de 25 minutos. ¿Qué le parece a ustedes? Los partidos finales, que se entienda bien, porque ayer
Cuando Solo publicamos eso, exactamente, ya comenzaron los muchachos ahí a hablar del partido tal cosa, no, las finales. Y hay gente que no entiende, Nico, o sea, gente que le busca con su nobleza buscar algo nuevo, ¿verdad? Pero no es gente, es lo mismo que vos salgas campeón de la Fórmula 1 de Paraguay y te vas a ir a correr el Gran Premio de Francia. Sí. Y bueno, pero vas a correr con otro auto, no vas a correr con tu auto. Uh-huh. En vez de tener su volante acá, va a tener acá, en vez de tener su espejo acá, va a tener acá. Cuando usamos otro auto nomás, sí, totalmente. hasta el espejo te cambia todo. ¿Cómo vos vas a cambiar en una final la rutina del hábito, de lo que estás haciendo? Aparte, 25 minutos no tiene absolutamente nada que ver con el descanso, es mucho tiempo. Yo no sé técnicamente qué explicación puede haber. Un ejemplo nomás, en base a algo que sucedió. ¿Recuerdan la final, supongo, no? Colón Independiente del Valle. Sí. El show de los Palmeras, la emoción de la gente, el hincha que lloró, la señorita cuya imagen recorrió el continente. Sí. Espectacular. Un show fantástico. No vamos a discutir eso. Eso fue antes del partido. Si ese show se hacía en el entretiempo, como se quiere hacer ahora, Colón perdía el partido 2-0. ¿Vos crees que la gente de Colón iba a estar emocionándose por unos tipos que están cantando mientras el equipo pierde 2-0? No, de ninguna manera. Ahora, fuera de el hincha neutral puede ser. No, pero no. El hincha neutral puede ser, porque yo veo Palmeiras Flamengo. El hincha neutral no está en la cancha y el show es en la cancha. Ahí está. Lo que pasa, Fede, es que ese es el tema. ¿Cuánto sale un minuto de televisión en una final? De hecho, los costos más altos de los segundos en televisión son en el Super Bowl, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que quieren es tener 10 minutos más para vender. Entonces, te estás olvidando de lo deportivo, que es lo que decíamos ayer, hablábamos con el dirigente de Libertad, ¿verdad? Que debatió con nosotros gentilmente de todos esos temas. Yo vine. Te olvidas, sí, con el licenciado, te olvidas de lo deportivo mirando, vos solamente focalizando en el crecimiento de la marca, ¿verdad? Pero si hay veces que si el sistema no te ayuda, te deja un techo. O sea, si deportivamente es la prioridad. Vamos a hablar con un profesional en un ratito sobre este tema, pero ahora vamos a hablar del puntero del campeonato. Está Cabo de Vila con nosotros. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Nico? El saludo para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bien. ¿Vos cómo estás, Cabo? Bien. Espectacular. Qué bueno. Ya vamos a hablar enseguida con el profesional. Primero está Cabo, ¿verdad, Nico? Así mismo es. De profesional fisiológicamente para que podamos tener mayores precisiones sobre el tiempo de descanso. Vos no vas a hablar del tiempo de descanso. No. Vas a hablar del puntero, mi querido Cabo. Totalmente. Que juega el día 3. El 3 de octubre, el día domingo, contra Nacional. Desde ayer ya están en venta las entradas, la gradería local 30.000 guaraníes, igual que las visitantes, y las preferencias 50.000 guaraníes, los precios para poder observar al puntero, y uno supone de que va a ir más cantidad de gente, Nico. ¿Por qué? Porque entre ayer y hoy muchas personas se estuvieron vacunando con la segunda dosis, así que en el transcurso de la tarde, noche, madrugada, yo creo que va a explotar la página de la APF donde se hace el registro de los hinchas para estar habilitados para poder ir a un partido de fútbol profesional, mi compañero Saúl. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Y no es para menos. ¿Y el equipo, Cabo? Totalmente. Gaspar Servio en portería, no va a salir mucho de lo que viene presentando Gaspar Servio en el arco. Ayer también se hizo viral un tuit de Pablo Ceballos poniendo la G.S. y nombrando el tuit de un colega que mencionaba de que Jean Paulo, el arquero de Cerro, estaba en el interés de Libertad, y él puso GS, dando referencia a Gaspar Servio. Él tiene contrato hasta el 2023, había renovado Gaspar Servio, así que el que lo quiere llevar tiene que hablar directamente con Guaraní, que es el dueño del pase. Gaspar Servio en el arco, Rodi Ferreira, la defensa casi de memoria, Nico. Sí. Marcos Cáceres, Fernández, y por izquierda Guillermo Benítez. En la mitad de la cancha,
Piru Contreras por derecha, por izquierda el puntero Josué, los dos volantes, Fernández Cedrés, José Florentín, Alfio de una especie de media punta y arriba la presencia de Ferfer o viceversa. No va a salir mucho de eso el onceno principal para enfrentar a Nacional el día domingo. Aunque últimamente Ferfer es el que se tira más hacia atrás, ¿verdad? Para armar el juego incluso. Sí, pero esta vez va a jugar igual que antes. Va a jugar igual que antes, Cabo, porque Nacional no le va a esperar. Nacional va a salir también. O sea, va a haber espacio. Te va a hacer partido palo y palo. Nacional no se va a meter atrás como para cerrarle espacio. Va a salir a presionarle alto. Y uno supone que sí, por las características y por también por las necesidades que tiene Nacional. Yo creo que vamos a tener un muy buen partido en Dos Bocas el día domingo, Jota. Espectacular. ¿Y qué más de Guaraní, Cabo? Eso es todo. Entrenan hoy a la tarde. Van a entrenar el plantel de Fernando Cubero, y de no ocurrir ningún inconveniente, el onceno que habíamos cantado va a ser el que va a jugar ante el equipo de Hernán Rodrigo López. Nico. Bueno, gracias, Cabo. Te escuchamos esta noche, ¿sí? Correcto, esta noche a partir de las 19 horas. Un abrazo, Nico. Bueno, un abrazo. Ahí está Ignacio Cabo de Vila, entonces, con las informaciones de Guaraní. Repetimos, estamos en procura de conversar con un fisio para ver un poquito en qué puede ser favorable o pernicioso, ¿verdad? Yo creo que cuando se apunta solo a lo comercial se le está haciendo un daño importante al fútbol, al espectáculo futbolístico. Sí. Porque está bien, yo comparto plenamente que el fútbol hoy en día es un deporte y es un negocio. No nos vamos a engañar con eso. El fútbol produce mucho dinero. Se puede hacer bastante alrededor de un producto fútbol. Pero me parece a mí eso debería explotarse en la previa y en el final en todo caso. Sí, no hay que tocarlo. En un momento quisieron hacer, ¿te acuerdas los penales de mitad de cancha? Sí. Y le van a ir buscando la vuelta, pero hay cosas que no tienen que ver con lo deportivo. Porque aparte, una vez que el partido empieza, y supongo eso pasa entre los futbolistas, existe mucha tensión, más aún en una final. O sea, mucha tensión, mucha concentración, y ir al vestuario, 25 minutos, tenés que esperar 10 minutos más para volver a la cancha. El que está ganando quiere que termine, el que está perdiendo quiere volver atrás para darlo vuelta. Vos ves los mundialistas. Saber, Jota, no sé si vos sabés el papel del ácido láctico también. Sí, no. Todo eso hay que saber. Claro, pero eso creo que explicar técnicamente sería una falta de respeto, ¿verdad? Pero yo sé de que cuando uno hace un esfuerzo se genera el ácido láctico, que es algo que después te termina endureciendo todo el músculo, ¿verdad? Seguramente alguien nos va a explicar bien. Es algo de lo que preparadores físicos están pendientes para eliminar después de los grandes esfuerzos. Sí. Pero Nico, vos ponés hoy al campeón mundial de fútbol de playa, le pasó a Falcao, el genio del fútbol de salón. Y no, es lo mismo en fútbol de campo. Sí. Y él juega fútbol de salón y te va a jugar un torneo en campeonato y te aguanta. Tu cuerpo se acostumbra a otro, por eso su físico lo es distinto. Sus nalgas son más grandes, sus caderas son más anchas, porque ellos tienen otro trabajo, arrancan sobre el piso. En el atletismo pasa con el corredor de 100 metros y el de 8 kilómetros, ¿verdad? Claro. Él tiene un físico, el de 8 kilómetros, y el de 100 metros no le puede ganar el de 8 kilómetros. Lo que le pasó a Camila Pirelli. Claro. Ella compitiendo en el heptatlón, la llevan a los Juegos Olímpicos para 100 metros vallas. Entonces vos, si estás acostumbrado toda tu vida desde inferiores y llegas a una final de un torneo importante en el profesionalismo, es porque toda tu vida hiciste lo mismo, hiciste bien. ¿Cómo vas a tener 10 minutos más de descanso para un partido? ¿Cómo entrenás esa semana? Y vos pensás que tu cuerpo en una semana se va... en una semana recién sabes si jugó o no jugó a la final. ¿Cómo? No tiene sentido. O sea, son cosas, por eso digo, con nobleza, de gente que no presta atención a lo deportivo y cree que es una idea genial. Pero acá yo focalizo en que quieren 10 minutos más para vender. El documento dirigido a la International Board, como decíamos, y a la Secretaría General de la FIFA, dice: en este documento
se planteaba la posibilidad de extender a 25 minutos el intervalo de descanso entre los dos tiempos de los partidos finales de campeonato. Un entretiempo ligeramente más largo permitiría ofrecer un espectáculo artístico de alta calidad a los hinchas presentes en el estadio y a los que siguen la transmisión televisiva, tal como sucede en otros deportes con una excelente receptividad. Esto haría todavía más atractiva la definición de las competiciones. Además, con esta modificación, los atletas tendrían una mejor recuperación física. No es cierto. Y los técnicos la oportunidad de hacer ajustes más precisos o dar instrucciones más claras, con lo cual el nivel de competitividad y la calidad del juego aumentarían. No hay que olvidar que en estos partidos, que con frecuencia llegan a los 120 minutos o a los penales, los jugadores están sometidos a una enorme exigencia física y una extrema tensión psicológica y emocional. Es importante recalcar, estimado presidente, que en este cambio se podría aplicar exclusivamente a los partidos finales de campeonato, dice la parte sustancial de este torneo, y después pide una rápida respuesta para que ya se pueda implementar en los días 20 y 27 de noviembre próximo, días en los que se van a jugar las finales únicas de la Copa Suramericana y la Copa Libertadores. O sea que ahora se le ocurrió la idea y quieren imponer, no, en lo deportivo no. El técnico, hay veces que vos no querés, no, hay veces que vos querés 3 minutos, hablar y punto. Sí. ¿Qué querés 10 minutos, 20 minutos y hablar? Se te enfrían todos. Y hay otra cosa, a veces el jugador no le quiere ni escuchar a su técnico si quiere en el entretiempo, ya quiere entrar a jugar nomás otra vez, ¿verdad? Una vez un técnico me decía eso, que a los jugadores en 5 minutos tenés que decirle ratito, claro. esto y esto. Decía él, esos técnicos que hablan mucho, el jugador le va a mirar. Te pongo como ejemplo, Fede. Vos estás exhausto de jugar, estás descansando para volver a competir. Claro. ¿Tenés tiempo de quedarte 5 minutos sentado tranquilo escuchando? No. Que te ponga un momento de efervescencia. Ahí, no quieres saber nada. Claro, ahí se mete rápido, 2, 3 toques, y atención muchachos, un ratito cuando es necesario, si no son puntuales mientras ellos se están recuperando. Se respeta el momento de recuperación con el PF y después terminas hablando 3-4 minutos. Un jugador experimentado, un defensor que metiste la pata y por eso entró el gol. ¿Qué te va a decir? Antonín Alcaraz ahí está y pues entregó la pelota y metió el gol y tenés 25 minutos y tu técnico te va a mirar así, ya sabes todo lo que te va a decir. Con ese fundamento te das cuenta que no tienen algo que quieren vender y que tienen todo armado y que va a generar mucho dinero y le tienen que enchufar a lo deportivo. Es la prioridad para cuidar el espectáculo. No, yo creo es la debería ser así. Pero yo creo que aquí se prioriza el espectáculo. Sí, yo creo que no va a funcionar. El espectáculo artístico, digo. Que va a ser perjudicial incluso para los futbolistas, ¿verdad? Va a funcionar el espectáculo, ¿verdad? Porque van a estar ahí, o pata 90, unas chicas que patean un penal, por ejemplo, ¿verdad? Del otro lado, en Estados Unidos, fundamentalmente, funciona ese tipo de espectáculos. En esta parte del continente no creo que pegue mucho. Pero aquí yo creo que es bueno que se haga, pero que no se toque lo deportivo. Pero en la previa, y en el entretiempo, la entrega de premios, de presto, que el otro. Pero yo insisto, el hincha de Palmeiras y de Flamengo que esté presente ahí en la final, ¿le va a importar un pepino ahí que alguien salga, aplauda, que haga un show de... Ellos quieren ver fútbol, o sea, estás en una final. Si tu equipo está ganando, querés que tu vuelva, termine rápido para gritar campeón. Si estás perdiendo, querés que vuelva para... marcar el gol del empate, corregime si era $1 millón por segundo en el show. No tengo el dato preciso, pero podría ser. Y bueno, porque allí se manejan montos 600 millones de dólares son 10 minutos. El más caro. Lo que pasa es que los Yankees... Calculo mal, 600 millones de dólares son en 10 minutos. En el show ball, por ejemplo, si hay que tener 10 minutos. Es una locura. Hace nomás que el 10% sea acá. Lo que pasa es que los Yankees viven de los deportes que tienen muchas pausas. Sí. Ese siempre fue el negocio de ellos, tanto en lo comercial como en lo deportivo. Pero ¿qué pasa? El organismo del basquetbolista de NBA está acostumbrado. Claro. El último cuarto en los partidos definitorios dura 2 horas. No va a terminar nunca. Tiempo, una jugada preparada. Pero ellos se están acostumbrados. Claro, ¿sabes? Y la estrategia, todo, eso es lo que vos haces. Claro. Y el show de la NBA también es diferente, ¿verdad? Un aficionado elegido entra y tira buscando un triple desde la mitad de la cancha y
mete y gana $100,000. Pero ellos viven de otra manera. En 10 segundos, totalmente. Ellos viven de otra manera. Aquí, para mí, no estamos preparados. Que me disculpe si es que me paso de la raya, pero acá alguien que está en el negocio de los conciertos está también ahí y quiere meter esa posibilidad. Definitivamente. Que sería buenísimo si es que no se toca el nivel deportivo. No se le puede tocar al jugador y al técnico, al equipo, que es la prioridad. ¿Cómo le va a cambiar para un partido algo completamente distinto? De Acambaiteta, ¿no? ¿Cómo vas a entrar ahí? El PF no está acostumbrado a saber qué hacer en esa situación. Cuando hay apagones o cuando hay algún problema, que los jugadores se quedan quietos, todos se mueven ahí, no hay algo estudiado científicamente para que vos falle en una... No tenés luego forma de hacer un trabajo en el vestuario. ¿Qué podés hacer? Vos, preparador físico, digo. Mucho. Son 10 minutos más que no sé. En la canchita, si el partido que terminó, y vamos a jugar la revancha, vamos a jugar, pero si a los 10-15 minutos no se juega, a la media hora nadie más quiere jugar, ya están todos. No. Ya está todo duro. Así mismo. Bueno. En 5 minutos te olvidas cómo terminó el primer tiempo. Eso lleva a una explicación profesional científica. Lástima que no podemos hablar con las personas, ¿verdad? Es difícil, es complicado, hay que pedir, está bien, ¿verdad? Son disposiciones, pero a mí me gustaría preguntarle a Pumpido, por ejemplo, hoy que está ahí en la Conmebol, que es técnico, jugador de fútbol, campeón del mundo, a ver si qué opina. Yo no sé si él dijo sí, esta es buena idea, a mí me asustaría. Si Pumpido dice es una muy buena idea, a mí me va a asustar. A mí me gustaría saber primero cuáles son los criterios que tuvieron en cuenta para la elección de Pumpido. No discuto su capacidad como futbolista, técnico, pero se le dio el cargo de director de desarrollo y secretario adjunto de la Conmebol. Sí. Adjunto general. Un cargo demasiado importante. No, totalmente. Y yo no recuerdo una sola experiencia de Pumpido, si estoy equivocado, corríjame, en el mundo dirigencial. En el mundo dirigencial. En Unión habrá sido director deportivo o algo. Pero alcanza a ser director de algo en Unión para pasar. Me parece, no sé. Puedo estar equivocado por eso. No, más todavía porque la Conmebol se caracteriza por hacer cursos, charlas, especializaciones. ¿Dónde están los que estudiaron, los que se especializaron para uno? O no, justo en ese rubro no hizo. El otro día nosotros nos fuimos y estaba un puñado de gente, ¿verdad?, especializada en el tema del VAR. Y no sería correcto que me lleven a mí, por ejemplo, como director del VAR. Estaría muy mal, ¿verdad? Yo voy a ganar bien, me voy a callar y voy a pedirle a lo mejor de Fede, no me vayan a bajar la caña. A lo mejor Jota no va a decir nada porque me ha sido bueno, pero Fede es un peligro. Pero, ¿dónde están los que capacitaron, verdad? ¿Cuántos cursos? Es excelente la Conmebol. Todo lo que hacen para capacitar. Y detrás también está la APF, lo mismo. Se hacen cursos, van los profesionales que después son aprovechados para determinados puestos, para determinados cargos. Y yo repito, por lo menos en mi posición, con todo respeto, puedo estar equivocado, pero mientras no hablemos con alguien, sería bueno Pumpido, ¿verdad? Si Pumpido me dice hoy, y yo hablo, soy menos de lo que puede valer la opinión de JJ, ¿verdad? No, Nicolás, a lo mejor tenés menos información, no tiene que ver eso. Pero si Pumpido dice sí, es muy buena idea, a mí me asustaría. Pero hay que escuchar, si él dice es muy buena idea, porque él tiene otras informaciones. A lo mejor nosotros no tenemos y te termina dando vuelta a tu pensamiento. Por eso siempre es muy importante el saber en base a qué. Y cuando vos ya le escuchás todo su en base a qué, ahí vos te das cuenta si yo ya no. Te está diciendo acá en el documento. No, pero eso no, nada. Eso es lo mismo que te dice. Porque la International Board recibe ese material, están leyendo ahora y quieren para espectáculo, dice la International Board. Es lo que se divulgó ayer. Sí, ahora, ese argumento es muy perení, sí. Utilizando un término popular para que se entienda, es muy perení ese argumento. Totalmente. Vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Un préstamo para la vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos.
En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a www.micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchis se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, coco y cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Última parte del programa, ya tenemos I-26 ya otra vez, muchachos. Rápidamente, todos se callaron después del partido ante Venezuela. Ahora todos van a quejarse de nuevo los dirigentes de la APF. Se pasan mirando la futura eliminación de la selección, porque con este técnico hace tiempo se sabe que no se puede clasificar, dice el amigo 576. Malísima la idea de extender el entretiempo. Piensan que el resto del mundo, deportes, va a funcionar lo que funciona en Estados Unidos. El Super Bowl, más de la mitad de los que consumen es por el entretiempo, no por el partido. A ellos les gusta mucho el show. El fútbol en el mundo no funciona así. El show es el fútbol. Ya está ni pre-show y en la zona del estadio ya se hacen los fan zone, dice también el 376. Muy buena idea siempre tiene nuestros amigos whatsapperos. Eso se hizo creo desde la época de los mundiales, sí, se extendió la Eurocopa y mismo. Conmebol, como copia casi todo lo que se hace en Europa, también lo trajo para las finales. ¿Cómo se llama el futbolista que no tiene permiso de su club para venir? Blas Rivero. Blas Rivero. Esa es la queja de mucha gente en estos momentos. Dos palabritas, Jota, sobre... No, yo creo de que si había permiso y buena conversación con el club, es bueno que venga, porque es un hombre de selección y ya está, entonces lo trae, no para jugar, pero ya lo trae para también ver su recuperación y trabajar en su recuperación y que esté... Pero hace un año que no juega, Jota. Bueno, pero no, hay otro lateral como él, Nico. Él va a seguir siendo jugador de selección. Yo creo que es una desprolijidad más del cuerpo técnico de ellos. Una cuestión que internamente se hubiera resuelto. No hay caso, bueno, listo, ya está. Te llamamos en noviembre o el año que viene. Convocarlo y después que nos enteramos, no va. Una desprolijidad más. Para mí. Esa es la pinta que tiene. Bueno, hoy tenemos partido en México. Puebla juega con Pachuca. Juárez juega con Monterrey. En Italia, Cagliari con Venecia en la Serie A dentro de un ratito. Y después en Argentina tenemos Aldo Civi, Unión de Santa Fe, Lanús con Talleres. Así que entonces son los partidos de hoy del fútbol internacional. Vamos a estar mirando detenidamente la presencia de algunos paraguayos. Nos vamos, señores. Vamos a volver hoy con Cabo de Vila, con Víctor Sostoa, para el partido de Olimpia. Por el 12 de octubre. 19:30 el partido desde las 19 al aire. Así mismo es. Y nosotros volvemos el domingo, Jota. El domingo, Nico, sí, vamos a estar juntos. Cerro Libertad. Cerro Libertad. Partidazo. Sí, señor. Pero el partido de la fecha es el de Luque con Sol de América. Con Sol de América. Con Sol de América. Y Cerro Libertad por Cerro que sigue. Mira que Río Guaireña por ahí nomás también. También. Sí. Y Guaraní. Guaraní puntero contra Nacional. Nacional que tiene una lucha particular también por mantenerse en zona de Libertadores. Está ahí para pelear por el partidazo de la fecha. Sí, totalmente. Ese va a relatar Fede. Sí, señor. Bueno, volvemos mañana. Esta tardecita con Cabo y con Sostoa. Y con Cristian Rivarola, el dueño de la consola. Chao.
sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Barrio Obrero está de fiesta. En la fecha, el Club Cerro Porteño cumple 109 años de vida institucional. El club fue fundado el 1 de octubre de 1912. El Ciclón ganó 33 veces los torneos de liga en el fútbol paraguayo y 2 de ellos fueron de manera invicta. En 1913 y el Clausura 2013 de la mano de Francisco Arce tras el empate 1-1 frente a Libertad en la vieja olla repleta. Está en el área, metió el centro, Ángel cabeció. Un título muy recordado fue el de la Apertura 2012. Cerro Porteño gritó campeón en el año de su centenario, arrebatándole la estrella 40 a su eterno adversario que sacaba 5 puntos de diferencia a falta de 2 fechas para el final. El 8 de julio del 2012 el Ciclón venció a Olimpia 2-1 en el Defensores del Chaco con goles de Santiago Salcedo y Jonathan Fabro. Con Fabro como único probable ejecutor. Va Fabro. Fabro le pegó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño! Jonathan Fabro. Fabulosa ejecución. Notable tiro libre. La pelota pasó limpiamente la barrera y se clavó en el ángulo. Grita el público de Cerro en el Defensores. Grita el público de Cerro en todo el país. El último grito azulgrana fue de la Apertura 2020 nuevamente, con Chiqui Arce como DT en la parte más dura de la pandemia para el país. Un triunfo frente a River Plate en la olla concretó la consagración. Ahora saque de arco, ahora saque de meta. Lo va a terminar el juego del partido. Final del partido. Cerro es el campeón del torneo Apertura 2020 en una gesta memorable. Se encontraba 7 del puntero antes de la pandemia, antes del parate, antes de la pausa. Y agarró el Chiqui, cambió algunas piezas. Se fueron algunos, vinieron los juveniles. Y agarró una racha tremenda de partidos, de victorias enormes, fantásticas. Incluido el clásico, incluido aquel partido frente a Libertad. Para que Cerro sea el campeón del torneo Apertura. Recuerdo aquel video de los chicos antes del regreso del fútbol pidiendo el aliento de su gente, pidiendo que el público confíe en ellos y cómo no, si son de sangre azul y grana, muchos de ellos cumpliendo el sueño en esta noche maravillosa. Y no me quiero olvidar de alguno porque Del Valle fue titular en aquel partido frente a Libertad. El Pulpito se había ganado el puesto y hoy corona el campeonato con un verdadero bonazo. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Animo, a que nañemo añen de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñanderasy mo'ãi, ha ñañoñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére entidad binacional jasyretã.
Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Soy Bulle Bullermini. Creo que una república solo es posible con libertad, igualdad, inclusión y diversidad. Hace 70 años soñamos ese país. Por eso ya sabemos a quiénes nunca más. Atendé a quién vas a votar. Este 10 de octubre, hacé voto castigo. Nakayama intendente. Y concejales, lista 3, partido febrerista. Bulle Bullermini, concejal. Vota lista 3, opción 1. Agradecemos a Radio La Unión R800 que nos acompaña siempre, cada fin de semana, en esta misa. Lo volvemos a escuchar a las 6 de la mañana del día domingo, por acompañarnos en nuestra misa. La Unión R800, amplitud modulada. Radio La Unión R800 AM. Muy buenas tardes. A partir de este momento vamos hasta las 16 horas para
recapitular todo lo que ya ocurrió en la primera parte de la jornada del día de hoy, darle continuidad a aquello y generar nueva información de lo que está ocurriendo. Guadalupe, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, José, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes La Unión, aquí por la R800 AM. Y a propósito del tema, hoy hubo la reunión de prensa que se dio en el Ministerio de Salud, la habitual de los fines de semana, pero hoy hubo un agregado. La gente de CENEPA manifestó su preocupación por lo que está ocurriendo en este momento y vamos a tratar de particularizar esto y darle más detalles de lo que está ocurriendo, y ya tenemos del otro lado del teléfono al doctor Gustavo Chamorro, es el director de CENEPA. Hay que tener en cuenta que no solamente la pandemia por el coronavirus tenemos encima, también el dengue, y vamos a ver cuál es la preocupación de CENEPA en ese sentido, y vamos a conversar con el doctor Chamorro. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, José, a la mesa de trabajo, a la audiencia, un gusto saludarlos. Doctor, si podría detallarnos esa preocupación que usted estaba mencionando esta mañana en la reunión de prensa, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el drama que ve enfrente y cómo resolverlo sobre todo? Bueno, como sabrán, nuestro drama con el dengue es un déjà vu permanente, es una repetición donde alternamos también ciclos de epidemias altas con epidemias de baja intensidad, y a ese efecto, a la fecha de hoy, estamos teniendo un aumento sostenido desde hace unas semanas de las notificaciones de los casos sospechosos de dengue, lo que por supuesto nos lleva a nosotros como institución, como el CENEPA, a hacer las intervenciones correspondientes en esas zonas donde están las notificaciones, donde provienen las notificaciones de los casos sospechosos, y es ahí donde encontramos las situaciones bastante preocupantes en relación a la cantidad de criaderos que encontramos, los criaderos positivos también, y los índices de infestación larvaria que se mantienen elevados en ciertas zonas, barrios de Asunción, departamento central y otros departamentos de ambas regiones en el país, lo que hace que estemos en alerta permanente y tratar un poco también de aprovechar estos espacios para recordarle a la población, a todos nuestros connacionales, para que nos apoyemos todos en este proceso y tratar de buscar controlar la proliferación de los vectores, sobre todo con la búsqueda y eliminación de los criaderos. Doctor, en ese sentido, doctor, hay zonas donde la preocupación es un poco más que en otras. Sí, por supuesto. Así mismo es. De hecho, hay departamentos en los cuales existe un índice de infestación larvaria mucho más alto que en otros. Igualmente, dentro de la ciudad capital, por ejemplo, hay barrios en los cuales, y son barrios que históricamente siempre están en el contexto de los brotes epidémicos del dengue, ¿verdad? Siempre son donde se inician, y no cambia mucho eso con todas las intervenciones que realizamos de manera sostenida y permanente también desde el CENEPA. Se mantienen igual a lo largo del tiempo. Doctor, las recomendaciones me imagino que deben ser más o menos las mismas de siempre, pero ¿hay alguna, cómo decirlo, en esa estrategia que desarrolla CENEPA, insistir de qué manera, con sanciones, qué más se puede aportar, digamos, en ese proceso para tratar de evitar que esto crezca? Porque la irresponsabilidad de la gente, sobre todo aquellas personas que tienen casas que están deshabitadas, predios sin limpiar, o sea, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la CENEPA en ese sentido? Que me imagino que eso será un trabajo directamente que involucre a los municipios. Sí, por supuesto. Nosotros siempre estamos trabajando coordinadamente con los municipios también. Siempre estamos solicitando el apoyo correspondiente
para la limpieza de los espacios públicos, la recolección y disposición de basura, que es muy importante en un contexto amplio, ¿verdad?, de tratar de controlar la proliferación del vector, en este caso de la Aedes aegypti. Lo preocupante para nosotros también es que en las intervenciones que realizamos y en las casas que visitamos y que nos permiten entrar, verificar, encontramos esos potenciales criaderos, y así como les digo, también encontramos criaderos positivos. Y eso es lo más preocupante, ¿verdad? El que el ciudadano todavía no está habituado a tomarse unos minutos de su tiempo para poder buscar esos potenciales criaderos y eliminarlos como corresponde. Entonces, esa es la parte más importante que podemos y debemos recalcar, así como haciendo un poco un paralelismo, por ejemplo, con el COVID-19. ¿Qué aprendimos en esta pandemia? Aprendimos a usar tapabocas, a lavarnos frecuentemente las manos, a un distanciamiento social, y nos dimos cuenta que esos hábitos que implementamos son buenos y satisfactorios y nos protege contra la enfermedad, del contagio al menos. Y es lo mismo en relación al dengue. Y esto todavía tiene mucho más tiempo ya entre nosotros, instalar ese hábito de poder limpiar nuestro patio, de nuestro ambiente inmediato, ahí donde estamos, buscar y eliminar los potenciales criaderos. Y eso es esas acciones tan simples son lo que nos va a llevar a poder controlar mejor al vector. Y eso es lo que esperamos realmente lograr, ¿verdad? Doctor, ¿tienen pensado hacer el recorrido con los camiones para fumigaciones en los barrios? De hecho, que la fumigación tiene sus condiciones, ¿verdad? Nosotros intervenimos de manera integral desde los lugares donde existen las notificaciones. Y si existen eventualmente una cantidad de criaderos importantes, si existen también de la misma forma que colocamos también trampas para los mosquitos adultos, y si identificamos el vector en esas áreas, eso generalmente amerita hacer los ciclos de fumigación y lo estamos realizando, ¿verdad? Sin embargo, no siempre se puede realizar la fumigación, y hay que entender también que la fumigación es una estrategia de impacto, es decir, tiene un efecto inmediato y corto, o sea, no tiene un efecto residual. Si nosotros entramos a rociar, completamos los ciclos, es genial, vas a tener un día o dos sin mosquitos, pero si no eliminar los criaderos al tercer día empiezan a eclosionar nuevos mosquitos y vas a tener de vuelta una población nueva de mosquitos que tiene el mismo mayor potencial para poder transmitir la enfermedad. Entonces, nos sirve mucho ese rociado si es que nosotros nos ayudamos a eliminar los criaderos. Claro. Doctor, ¿en qué basan, digamos, la principal insistencia para la ciudadanía para que esto, yo no sé si resolver, pero por lo menos darle más manija a esta situación, en el plan que se realiza para poder minimizar los efectos del mosquito, de los criaderos sobre todo? Y bueno, de hecho nosotros tenemos una estrategia integral, ¿no? A medida que recibimos las notificaciones, acudimos a esas zonas y las brigadas del CENEPA primero hacen una concientización social en relación a los posibles criaderos, y también trabajamos con las personas que están en las casas mostrándoles los sitios, los lugares, los criaderos posibles, y ayudados con ellos eventualmente, los que ayudan, bueno, eliminamos los criaderos y le dejamos esa posibilidad de que ellos puedan realizar ese ejercicio habitualmente, ¿verdad?
Pero eso es lo que realmente no nos queda. No logramos instalar todavía en la ciudadanía ese hábito de poder buscar y eliminar ese criadero. Y eso es, ese acto tan sencillo, es lo que realmente nos puede llevar a tener un control de la proliferación del vector. Doctor, le dejamos en libertad para que siga trabajando. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una buena jornada. Gustavo Chamorro, él es director de CENEPA. Mientras no exista una especie de responsabilidad, pero ciudadana, de verdad, ciudadana, del vecino, esto no se va a resolver. Imposible. Va a ser imposible. Porque el Estado no puede estar incursionando en territorio privado. Eso. Es más, hay gente que se van ellos como para revisar los domicilios y no le dejan entrar. Por ejemplo, exacto, eso por un lado. La otra, no existe suficientes funcionarios también como para ir, para cuando se complete, digamos, una ronda de una sola manzana de repente, donde hay muchos predios vacíos, sin cuidar, entre ellas algunas casas totalmente amuralladas, con piletas, con piscinas, que abandonadas también. Mientras los propietarios de estos predios no entiendan que ellos son tan responsables como el gobierno para poder minimizar los efectos de los criaderos, esto no va a cambiar, esto no va a bajar, esto no se va a reducir, y todos los años va a ser lo mismo. Y se tendrá que sacar de la cabeza al vecino diciendo, no, yo no vivo en ese lugar, a mí no me afecta. Pero esa frase es una cuestión tan criminal como agarrar una pistola y tratar de reventarla al tipo que está a tu lado porque no te gusta su cara. Entonces eso no va a terminar así de tan fácilmente como ellos pretenden. Así es. Calor. Mucho calor en la ciudad hoy. La Dirección de Meteorología hablaba que íbamos a tener fresco, pero parece que eso erraron. 29 grados. 29 grados la temperatura actual en nuestra ciudad capital. Mucha humedad, 53%. Y vientos del oeste-suroeste a 11 kilómetros por hora. ¿Qué nos espera el fin de semana? El extensivo, ¿qué dice? El fin de semana prevé para mañana sábado una mínima de 20 grados con una máxima de 30. Cielo cubierto, vientos variables, luego del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Para el día domingo, una baja más de temperatura, 18 la mínima y 22 la máxima. Vamos a tener ya fresquito según la meteorología. Sí. Ojalá que sea así. Sí, con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Y para el día lunes ya tendremos una temperatura un poquito más alta, 15 la mínima y 23 la máxima. Con un grupo de amigos, hace 1 o 2 días estábamos discutiendo si el sicariato ya se apoderó de Asunción y área metropolitana. Sí. Unos decían que sí, otros que decían que no. Daban nombres, daban apellidos, daban los motivos. ¿Qué pasa o qué deja de pasar si esto que está ocurriendo en este momento podría terminar convirtiéndonos en una especie de tierra de nadie, como ocurre en Tierra de Nadie de Pedro Juan Caballero, y son en esa zona donde todos los días tenemos un crimen, un asesinato por lo menos. Ayer en San Pedro mataron a un candidato a concejal, en Pedro Juan Caballero otro, con algunas horas de diferencia seguramente. Yo no entiendo lo que está pasando, crímenes políticos, porque nunca escuché tantos dirigentes políticos en un solo poco tiempo, candidatos a intendentes y candidatos a concejales muertos. Y a días de las elecciones. Exacto. Pero de cualquier manera es bueno trasladar estas consultas, estos apuntes a alguien que entiende, que hace el estudio correspondiente al respecto. Doctor Juan Martens, muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes a vos, a la audiencia y a las órdenes. Doctor, esta criminalidad que yo no quisiera, por lo menos en Asunción y área metropolitana todavía no quisiera mencionar que va en aumento, pero sí preocupa. No hace mucho tiempo, por lo menos no escucho que en 1, 2 o 3 días de diferencia se den asesinatos del tipo mafioso en Asunción y área metropolitana, como ocurrió estos 2 casos de hace unos 2 días. ¿Cómo usted lo analiza, doctor? Lo que pasa es que el crimen organizado, así como vos estabas analizando con tus amigos, que es lo que tenemos que hacer un poco para entender, nos actúa
por sí misma, o sea, es el producto de una descomposición o de la instalación de un fenómeno o de una modalidad de crimen, ¿no? Sí. Y allí debemos nosotros distinguir el crimen predatorio o el crimen vinculado a la violencia urbana, que tiene sus características y su forma de abordaje. Y por otro lado, tenemos que ubicar muy bien los intereses en juego y las estrategias que usa el crimen organizado. Allí nos aparece el sicariato como una forma o como una expresión del crimen organizado. ¿Y qué facilita que el sicariato exista o se presente hoy con más frecuencia en Asunción? Que la impunidad de este tipo de hechos, José, es muy alta. En una revisión que nosotros hicimos el año pasado, era más del 90%, es decir, de 10 asesinatos por encargo, 9 quedan impunes. Eso es criminógeno o alienta a que se sigan cometiendo o resolviendo problemas de esta manera, porque es bajo el costo de matar, en el sentido de la represión que pueda originarse posterior a ese hecho, ¿no? Entonces, esos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir o prever el aumento, la disminución o la ocurrencia de otros tipos de hechos vinculados a esta forma de realizar crímenes. Ahora, mira, más preocupante todavía con lo que estás planteando. Yo no estaba teniendo en cuenta este punto que estabas mencionando. No hay castigo, no hay sanción, no hay una persecución. Imagínate que el empresario que lo mataron antes que del militar, no tenemos nada todavía. O sea, no hay qué pudo haber pasado, quién está detrás, quién lo movió, por qué, dónde estaba, quién está. No tenemos ni un solo dato. La fiscalía se calla, la policía sigue sin hablar. Y hay un temor, no solamente del vecindario que sufrió el estrés de lo que ocurrió, sino de una ciudadanía, porque al no haber castigo, al no haber persecución, al no haber información, ¿quién me garantiza que no va a ocurrir al día siguiente de nuevo? Y es lo que yo te iba a hacer esa pregunta ahora. ¿Qué sabemos de los que le asesinaron a Schwarman? ¿Qué datos se nos presentó? Y ya ocurrieron sicariatos en Asunción, y de los de Asunción, me atrevo a decirte que el 100% quedó en la impunidad hasta ahora. Asunción y el área metropolitana. Y desde el 2015, 16, 17, o sea, todos los años estamos teniendo formas de resolver problemas que quedan impunes. Entonces, también es atractivo cometer sicariatos en Asunción o resolver conflictos. ¿Cuál es el peligro? De que más formas de conflictividad social se vayan a resolver con el sicariato. Hoy, tal vez vinculado al crimen organizado. Mañana te enojas con tu pareja, te enojas con el vecino, y lastimosamente hay ciudades de América Latina que ya mandar matar gente sale muy barato, y no sería la excepción que ese tipo de resolución de conflictos llegue también a nuestro país, José. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Apretarle al gobierno? O sea, ¿qué se puede hacer, doctor? O sea, algún tipo de solución tenemos que encontrar, o por lo menos una alternativa. Y tenemos que conocer el plan, y allí yo les pregunto a ustedes, ¿conocen el plan del Estado paraguayo para abordar el crimen organizado que nos presentó públicamente? No me metas en ese aprieto, doctor, no tengo nada. No, pero les pregunto, o sea, son comunicadores, yo soy académico, y quiero saber si ustedes leyeron, y si podemos evaluar si se está haciendo no se dijo que se iba a hacer, o es que estamos actuando como manotadas de abogados que reacciona, pero finalmente se termina hundiendo el abogado, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me gustaría saber y preguntar a las autoridades del Ministerio de Justicia. ¿Dónde está? ¿Dónde podemos leer ese plan? ¿Cuál es la estrategia a corto, a mediano, a largo plazo, para saber si efectivamente se está abordando de una manera académica, científica, o se está haciendo lo que se cree que se tiene que hacer, y mientras tanto se matan a candidatos a concejales, esto queda impune, asalto, y así sucesivamente, una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Claro, si voy a volver un poco al ejemplo inicial, doctor, si no tenemos por lo menos una mínima información de qué es lo que pudo haber ocurrido, no, bueno, digamos que por una cuestión de conocimiento para evitar acusaciones de morbosidad, entonces digo yo, para no decir qué información hay si no la quieren dar, por lo menos, ¿tienen algún sospechoso por lo menos?